Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Como la trucha al trucho. Bueno, hoy estamos con Laura, que para quien no lo sepa fue nuestra profesora de historia y literalmente es la primera persona que se nos vino a la cabeza. Qué bien. Literal, todavía no habíamos ni empezado el podcast y dijimos, Sí. hay una persona que tiene que venir. Tengo la esperanza de que ese pensamiento viniera cuando estabais borrachos. Sí, Bien, De- gracias. Fue como un audio a las 4, fue como, Claro. Sí, fue un audio a las 4 de la mañana. tiene que venir Laura, la profe de historia, y dice, vale, le voy a dar un audio, yo, pero son las 4 de la mañana y él, da igual. A mí me hace mucha ilusión que la gente borracha se acuerde de mí. O sea, si hay algo que me ha hecho ilusión toda la vida es recibir audio de gente borracha Eso y es. mandarlos yo, es algo también que he hecho mucho en mi Pero vida. todas las 7 de la mañana escuchando el audio, como fue la experiencia. Claro, yo me levanté, vi un audio a las 4 de la mañana y del tirón antes de escucharlo dije, están borrachos. O sea, porque un audio a las 4 de la mañana ya me dirá. Entonces, Hombre, otra vez pero sí, o sea, a mí me encantan esas cosas. Los veo por la playa en San Juan de la Cuando Pampilla. respondiste estábamos despiertos. Es cierto, me mandaste un vídeo Sí. de la Sí, no me vuelta. acuerdo. Sí, me mandaste un vídeo. Estábamos en Medina. Los dos andando así por la calle. medio muertos. Yo lo pasé muy mal ese día. Uf. Laura, una amiga nuestra, se quería parar a comerse un mollete. Porque ella Para era la que revivir un llevaba poco. el Llevaba coche el y coche. nosotros fue como, Laura, te comes el mollete en patina. Pero a mí me lleva a mi casa. Son las 8 de la mañana. Esas Pero cosas. es que yo, Llegará para un momento reavivarme... que no las vaya a poder hacer, ¿eh? O sea, les digo Ya. ya que la edad es traicionera. 2:30, son una cosa. ¿Cuál es la edad tope? A ver, es que también depende del momento en el que dejéis de salir muy a tope, porque al final el cuerpo se desacostumbra. Ajá. Pero es verdad que a partir de los 30 todo va para abajo. O sea, a partir de los 30 tienes que seleccionar muy bien qué día quieres salir, porque la resaca te dura más que el tiempo que has estado de fiesta. Entonces, no puedes decir, voy a salir por obligación, en plan, no me apetece mucho, pero venga, voy a ir. No lo hagas, porque Claro, luego vas a estar 3 claro. días malos. Ya. Pero es que llega un punto que te sienta mal el simple hecho de dormir tarde. Ya ni beber. O sea, yo he ido a bodas en las que he llevado el coche y no he bebido en la barra libre y yo me levantaba como si me hubieran matado. Y he bebido Nestí y agua, ¿sabes? Como, ¿por qué estoy tan malita? Es ya el simple hecho de acostarte más tarde de cierta hora, 30. Conforme 30. avance los 30, pues Pues ya empieza. disfruta mucho de los 20, que son increíbles. Los 30 tienen otras cosas buenas, pero eso da para otro podcast. Los 30. O sea, los 30. Pero sí, disfrutad de... Todavía podéis salir días Todavía seguidos. nos queda. Que bueno, nosotros venimos un poco a hablar básicamente de lo que más sabe Laura, yo creo. Sorpresa. Que es sobre, vamos a hablar sobre varias cosas de historia, pero antes le queremos Pero hacer antes. varias preguntas a Laura. Me parece un examen, como yo a vosotros. Tiene memes. Deberíamos. Deberíais. Deberíamos haberlo pensado. Pero no, pregunta. Hemos prometido que son no comprometedoras. Vale, sí. Sí, pero yo creo que durante este vídeo... Algo... O sea, Algo- yo creo que cuando vaya avanzando el podcast vamos a ir soltando como más cosas. Claro. Y más Hombre, si cosas. me dais más tinto, seguro. Que una de las preguntas, porque es como que le hemos hablado antes, es que ¿por qué estudiaste historia? Que hay mucha gente que estudia Sí. historia, lo hemos estado hablando Hugo y yo. Sí. O sea, yo Es conozco mucha verdad, gente que estudia os voy a decir historia. una cosa, es una carrera que Aquí en Padrino, sobre todo. en parte es una estafa piramidal, ¿vale? O sea, tú, cuando tú piensas en estudiar historia, no piensas, o sea, tu idea de lo que es la carrera de historia no es lo que luego es la carrera de historia, ¿vale? La carrera de historia luego es otra cosa. Pero es verdad que suele ser gente, o sea, esto no falla. Esto generaliza mucho, está feo, no debería hacerlo. Pero normalmente a la gente que estudia historia le gusta o Egipto o las guerras mundiales. Hostia. ¿Sabes? Son gente muy friki de alguna de esas cosas, entonces si te gusta Egipto, tú te crees que tú vas a ser Indiana Jones el día de mañana, ¿sabes? Y entonces vas a descubrir la tumba de un faraón que no conoce nadie. No va a ocurrir, ¿vale? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero es verdad que... Y luego, pues la carrera no es así. A ver, a mí siempre me gustó la asignatura, de siempre. Desde que se tiene la ESO, bueno, yo ya hace tantos años que lo di que todavía era ciencias sociales la asignatura, pero bueno, que luego ha sido geografía e historia. A mí siempre me gustó, siempre me tiró mucho el tema de la enseñanza también, me llamaba, entonces claro, pues combinando las dos cosas dije, pues esto me llama. Durante muchos años no lo iba a estudiar, o sea, yo me metí en bachillerato porque mi madre me soltó el típico discurso, mamá, lo sabes, de estudiar algo que tenga más salida. Entonces me dijo, estudia empresariales, economía, alguna cosa de esa,
Y cuando ya tú tengas tu trabajo, pues tú Pues ya ya historia de Ah, hobby, ¿sabes? sí. Entonces ya De nada, hobby. nada, ¿verdad? Pues yo me metí en el bachillerato de sociales para estudiar algo de eso. Luego llegué a segundo de bachillerato, vi lo que daban en lo que se da poco de contabilidad y dije, qué mierda, me estoy yo dedicando mi vida a esto, por favor. No. Pero que realmente a mí lo que me gustaba era... O sea, a mí siempre me había gustado. Luego encima, en las típicas visitas estas orientativas que se hacen a la facultad, cuando fuimos a la de Filosofía y Letras, estaban en plena sentada contra el plan Bolonia, que era el que iniciaba lo de los grados, todo sí muy, muy alternativo, como siempre pasa en letras, y la que nos enseñó la facultad era la coordinadora de la carrera de Historia, entonces nos enseñó algunas cosas de lo que tenían allí, de cómo era la carrera, y claro, yo salí de allí y dije, mamá, que en verdad... En verdad me hace lo que me dé la gana. Y me soltó la famosa frase que le he contado yo a todos los niños en clase de vas a acabar de cajera del Mercadona. Y mira dónde está. Y mira dónde estoy, mamá, ¿eh? Nada mal, nada. Pero es verdad que a mí siempre me había gustado. Pero que luego la carrera decepciona, ¿eh? Sí. La carrera en sí Ah, yo creo que decepciona. Yo creo que todas las todas, carreras sí. de Yo creo que todas, sí. Sí. Sí, sí. La carrera, a ver, es que claro, también es verdad que a mí me gustan épocas, o sea, de fliparme, épocas muy concretas de la historia, entonces tienes que dar otras. Ya. Tienes que dar la puñetera arqueología, que yo detesto. Yo no estudiaría historia solo por la prehistoria. Ya. Claro, a mí no me gusta prehistoria, historia antigua me parece un poco boñazo también, la verdad. Luego hay muchas asignaturas de arqueología, mi arqueología nunca me ha llamado la atención tampoco, entonces, claro, yo el primer año solo tenía una asignatura de geografía, una de historia del arte que la daba un señor que cada vez que le preguntabas algo su respuesta era si no me obligas, no. ¿Sabes? Como bueno. Y luego tenía prehistoria, historia antigua e historia medieval que la daba una señora con unas tarjetitas amarillas que llevaba 30 años dictando los mismos apuntes. Entonces dije, está esto regular. Pero luego es verdad que segundo me gustó mucho, porque ya hay de moderna, que es de la que yo soy especialista. Y luego ya llegas moderna contemporánea, que es lo que más me gusta a mí, guay. Pero que la carrera, yo creo que toda es verdad, que tú tienes unas Sí. expectativas. Y luego... Tienes una expectativa, pegas el bajonazo de nota, que yo lo pegué. Pues supongo que también os habrá pasado un poco. Sí, sí, sí. No mantienes el 9 y pico de bachillerato No, cuando no, llegas a la claro, carrera. claro que no. O sea, por lo menos bachillerato estudiaba, pero sacaba Claro, buena nota. claro. Era como, no tenías miedo a suspender. Claro, pero O sea, no te es replanteabas verdad ni que yo siquiera- pasé, yo en bachillerato, pues era de matrícula de honor, y yo llegué a la carrera y como mucho, creo que mi nota más alta fue un 8, 7,5, 8, me quedé como así. Entonces pegas el bajonazo de nota. Y luego un poco como, bueno, yo me quedé, creo, porque aprobé todo. A la primera y dije, ya aprobado, ya he pasado primero, a ver cómo va a segundo. Y luego el año de la muerte para mí fue cuarto, porque claro, yo estaba en cuarto. Bueno, yo tuve Ya. 5 años de carrera, Ah, porque yo soy de 5. licenciatura. Ah, hostia. 5. No teníamos el TFG. Pero... Bueno, teníamos una asignatura en la que el trabajo que había que entregar era un TFG, pero Ah. no tenías que exponerlo ni nada de eso. Pero eran 5 años, porque ahí yo estaba en cuarto. Y es que esto ya... No Ya, me puedo ya, salir Ya, ahora, ya ¿no? tiramos para adelante como sea y ya está. Pero primero y cuarto... Pero sí es que vas con una expectativa de que has visto muchas películas y luego no... Ya, y luego no. Y luego no. Luego no es así. Sí. Pero bueno, no me arrepiento, ¿eh? Eso. Yo te quiero preguntar porque hay muchas carreras que pueden derivar en la enseñanza, Sí. como la mía. Entonces yo a veces pienso y digo, ¿qué tal si me meto a profesor, oposición y tal? Entonces, ¿tú qué me dirías? A mí y a toda la gente que esté indecisa de... A ver, yo os diría que tenerlo como plan ahí está bien. O sea, si podéis hacer máster de profesorado en la pública, que es barato, porque he escuchado de gente que se ha gastado en la privada 11.000 pavos en un máster de profesorado, que es una mierda de máster. Es un máster que solo está ahí porque es un máster capacitante, es como el de abogacía. O sea, es que tienes que tenerlo para ejercer de profesor, fin. Pero el máster es una mierda. De hecho, no sé si sabéis que hasta hace 10 años quizás, no sé, por ahí, antes era un curso que se hacía el Sí, último año de sí, carrera. sí, Era un eso curso sí de lo un mes. sabía. Que de hecho, Fernando, el de biología, que ya no Tenía... está, es profesor porque se sacó ese curso con unos Claro. amigos suyos que dijeron, antes de que lo quiten vamos a hacerlo. Claro, o sea, pero luego lo convirtieron en un máster, porque supongo que hay que sacar más dinero. Pero era un curso de mierda de un mes, que lo podías hacer en eso, el último, Sí. la gente lo hace normalmente el último año de carrera. Entonces, si lo consigues hacer en la pública, yo es un máster que haría porque es un máster fácil, feo, pero fácil. Dura un año, ¿no? Sí, es un curso. Y además las prácticas están guay, porque ahí es donde realmente te das tu cuenta, Claro. ¿eh? Pues yo he tenido amigos que lo han hecho y cuando han llegado a las prácticas, que realmente estás un mes, que no estás más, porque estás como 2 semanas, pero esas 2 semanas no puedes estar en clase dando clase, luego ya es un mes en el que tú ya sí que tienes que dar clase.
Y yo tenía amigos que se han dado cuenta ahí de que la enseñanza se han estado un mes sufriendo, pues imagínate toda la vida. Ya. Pero es verdad que te hace darte cuenta si te gusta o no. ¿Dónde hiciste tú las prácticas? Yo las hice donde yo estudié bachillerato, en un concertado en Jerez de La Salle. Las hice yo. Claro, tenía mis profesores, que son los que me habían dado clase a mí, bueno, hace tantos años que yo había acabado bachillerato, y dije, bueno, pues estoy aquí en confianza. Pues Pero en las prácticas era una mindundi porque los niños saben perfectamente que tú no les puedes poner parte ni nada, de nada. O sea, hay un momento en el que te deja el profesor solo un segundo y es que huelen tu miedo, ¿sabes? ¿Sabes? Que es tremendo. Es una cosa... Pero bueno, que te sirve. Ya digo, si lo podéis hacer, si la gente lo puede hacer por la pública, es un máster que haría para tenerlo como plan siempre ahí. A mí es que siempre me había gustado porque yo era la típica que le explicaba todas las cosas a mis compañeros de clases, que yo siempre he sido así, de irme por la tarde al instituto a explicarle cosas a mis compañeros. Entonces, claro, yo una cosa que siempre me ha gustado y que sí he tenido claro que me iba a gustar. Pero bueno, que es un plan. Si veis que nos gusta, no lo hagáis, porque a ver, todos hemos conocido profesores, y yo también he conocido compañeros, que claramente no tienen vocación ninguna, y te amargas la vida tú y le amargas la vida a los niños. Porque se nota que estás amargado. Sí. Es un trabajo que llama mucho la atención, por el tema de las vacaciones, fundamentalmente. Pero que si no te gusta, te quema. Si te quema a veces cuando te gusta. A ver, yo por ejemplo, que casi todo lo que tengo siempre es bachillerato es una carga de trabajo gorda, ¿eh? Ya. Que yo lo disfruto, pero que es una carga de trabajo que te llevas mucho para tu casa al final. Y mucha presión con la selectividad y tal. Hablando de selectividad, yo te quería hacer una pregunta, que es que desde que yo me mudé fuera de Andalucía, todo el mundo me dice que la selectividad en Andalucía es muy fácil. Sí, hombre. Es que los andaluces lo tenemos facilísimo. Entonces yo como profesora tú de bachillerato que prepara la selectividad, ¿cómo lo ves? Porque es que yo encima no sé qué rebatirle a esa gente. Yo les digo, vamos a ver, será igual que en todos sitios. Claro, que no, porque yo he visto exámenes de Andalucía y no sé qué. Pues yo, por lo que sea, no he hecho exámenes de Madrid. En teoría el modelo se está homogenizando a nivel nacional. O sea, hay como una transición ahora, se supone, hacia un único modelo nacional. El modelo no es, de hecho es más complicado. Desde que se ha hecho esta transición, el modelo más complicado. Bueno, y si lo compara, por ejemplo, que siempre está el tipo y dice, es que cuando yo estudiaba la selectividad de ahora, por lo menos en el caso de historia, que es la que yo preparo, el examen vuestro es mucho más difícil que el que hice yo. Es que mucho más difícil. Yo solo me tenía que estudiar o el siglo XIX o el siglo XX. Fin. Es que nuestro examen fue muchísimo. Horroroso. Y o sea, creo que son pamplinas que dicen nada más, siempre va a justificar que es el odio que hay en Andalucía. Porque sí, es que los andaluces es que no sé qué. Sí. Qué pesado. Pero vamos, os digo, o sea, uno se piensa, claro. uno piensa que eso que dicen fuera de los andaluces es mentira y luego sales y te das cuenta que es verdad. O sea, que eso de que dormimos la siesta y salimos de fiesta y todo eso lo dicen. Es que... Pero también hace mucho ahí, creo yo, lo que se ve muchas veces en los propios programas que te ponen en la tele. O sea, había hecho como un estudio hace unos años. Es verdad que ahora con los streaming la gente a lo mejor no ve tantas series en la tele, pero bueno, da igual, siguen haciendo series aunque la veas en Netflix. Y había como un estudio de que muchas veces si veías a lo mejor una serie, yo qué sé, la típica telenovela que te ponen a las 4 de la tarde, si había un personaje que era el típico sirviente, era andaluz. Entonces como que hay un estudio hecho de que los personajes andaluces en la serie son siempre pues de clase baja, sin estudio, no sé qué. Pues qué mal. Pero vamos, que eso es algo que dices, por no entrar en la carrera que quiere, entonces es más fácil echarle la culpa a los demás. No en el sitio que ¿sabes? quiere. En el sitio que quiere, claro, bueno, pues chico, haber estudiado más, yo qué sé. Pues yo lo que estabas hablando antes de la presión de selectividad y tal, eso hay gente que no lo entiende, pero los profesores también vivís como nuestra experiencia en plan de estrés máximo, ¿no? Sí. Es que, a ver, yo creo que es verdad que luego tú me dices que te quedan muchas preocupaciones en la vida, porque ya llegarás a la vida adulta, ya claro, tendrás... pero también tenéis vosotros responsabilidad, ¿no? Claro. Más o menos. Claro, a ver, es verdad que algunos nos lo tomamos muy a pecho, porque yo soy de esas personas que se lo toma como que vuestros resultados son los míos. Un poco, ¿sabes? Entonces, y es verdad que te dicen, no, hombre, que hay un factor, evidentemente, es vuestro estudio, que yo te da un material y te da unas herramientas, lo que tú tienes que poner en tu casa. Pero al final nosotros también lo vemos un poco como que tus resultados son mis resultados. Sobre todo en alumnado muy bueno, como era vuestro caso.
Ahí dices tú, pues si te sacas un 5 soy una inútil, ¿sabes? Un poco. Pero esa presión, y luego la penita que dais muchas veces, es que se os ven las caritas, ¿eh? cara de miedo. Además, a partir como de febrero o así, estáis como consumiendo poquito a poco, o sea, cada vez tenéis más ojeras. Yo creo que es el momento en el que empezáis a juntar todos los apuntes, vais como ordenando Sí, y es como- para el futuro estudio, vais viendo que cada vez más cantidad y entonces os va viendo en la El otro cara. día tiré todo lo de selectividad y todo cuando vi el tocha, güey, madre mía. A veces no te hago un poquito de pena tirar Sí. cosas. Sí, a mí me da pero es que pena. tenía el cajón a tope y digo, mira, yo para qué quiero. Claro. Porque los de la cadera sí sé que no los quiero tirar. Y entonces como que los estaba guardando y vi todo lo de selectividad y dije, Mira, la mierda ya, Me tomo por ¿no? culo. Pues ahora falta mi tenía hermano que que los se de saber y fastidie. todo. No, porque mi hermano va a hacer letra y yo hice ciencia, pero sí. Y al final tú das los apuntes, Paola no está, Claro. las sí. mates no son las mismas, no va de biología, lengua sería lo único que le podría servir, pero vaya, tampoco. Sí, es verdad que hay un poquillo ahí de pena. Bueno, al final también haces a lo mejor una limpieza simbólica porque hay muchas cosas que tienes en el ordenador. Sí, tengo yo los todavía. apuntes historia Sí, los claro, tengo. yo tengo Los todo dossiers, eso, todos claro. el otro día estuve porque estaba mirando algo y me meto como en mi cuenta y se me metió en documentos de Google mi cuenta del instituto. Y me aparece comentarios de historia, siglo no sé cuánto, comentarios de historia de tema no sé cuánto, comentarios, y de todos los comentarios me acordé de que yo todos los exámenes de historia para mí era un ritual, o sea, si yo no hacía eso, a mí ese examen me iba a salir mal. Me levantaba a las 5 de la mañana, me repasaba los 4 temas y luego, para saber que yo me lo sabía bien, hacía el comentario, en Vale, plan, pues eso te daba el tiempo. trabajo y lo entregaba. Madre mía. Y estuve mirando mis comentarios y decía, madre mía, los hacía yo Lo- a las 6 o sea, de la pu- mañana. Puedo afirmar, además yo lo digo abiertamente, que lo más coñazo con diferencia de mi trabajo es corregir los puñeteros comentarios de texto porque además una pelea de leo un comentario, está hecho con ChatGPT, me lo va a negar. Y entonces ya entro en un bucle, Ya. luego lees 7 comentarios iguales, aunque no sean iguales, las ideas pues son las mismas porque es lo lógico, y para mí es de los más aburridos. O sea, Ya. y ni los exámenes, los comentarios. ¿Tú utilizas inteligencia artificial? En plan, para tu trabajo o algo. Para yo De búsqueda de hacer... información. no Para sé. búsqueda de información no. He usado, sí que la he usado, por ejemplo, cuando ya no me daba la cabeza para más, en las introducciones y conclusiones de los temas. Porque al final, eso sí, o sea, yo creo que en la inteligencia artificial, ChatGPT te hace unos apuntes de mierda. O sea, Sí. por sí solo. Pero si tú le subes un material ya hecho por ti, sí te hace buenas cosas con ese material. Entonces, si yo le subía mi tema y le decía, hazme una introducción en la que se hable de esto y de esto, y eso sí lo hace bien. Entonces, ese tipo de cosas, las introducciones, la Claro. conclusión, primero si le doy yo mi sello, o sea, le hago que me haga uno y modifico, pero la introducción, que al final es una cosa muy repetitiva, que simplemente tienes Ya. que enlazar con el tema anterior y ver un poco de qué vas a hablar, ese tipo de cosas sí las hace muy bien. Y bueno, papeleo burocrático de la Junta, que no sirve para nada, por supuesto. Eso... Porque eso es cosa que te quita tiempo Claro. de cosas Ya. más importantes. Entonces, para eso, 100%. Pues Podemos ir a lo siguiente ya, ¿no? Bueno, hemos pensado hacer un poco como un desmintiendo la historia. Entonces, Laura que tiene mucha información Laura en su tiene mucha cabeza. información es sobre que eso. nosotros no nos hemos preparado nada, ha sido como hace 3 horas que hemos dicho, uy, deberíamos mirar algo. Bueno, Vamos a hacer un desmintiendo la historia y vamos a hablar de mitos y cosas que se cuentan como a lo mejor no es, ¿no? En plan, Sí. algo así. a ver, hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, yo voy a ceñir a cosas muy concretas porque si no podemos estar aquí mucho tiempo y tampoco es plan. Y tenemos luego que ir a cenar, ¿vale? Eso. O sea, importancia es lo importante. Pero, claro, es que ahí hay muchas cosas. Primero, que al final la historia, por un lado, se escribe siempre desde un bando ganador o durante mucho tiempo se ha escrito, porque además lo que nosotros siempre hemos llamado fuentes primarias a veces son crónicas y demás que te escribe gente con una intención muy clara. Entonces a veces es que estás creando un bulo queriendo, cosa que también pasa en la actualidad, ¿no? O sea, curioso, pero anda, qué tema Es que, ese, ¿eh? es que es verdad que es como que de lo que sabemos, eso es algo que ha escrito una persona que con qué Claro, hombre, a fiabilidad- veces cuando se hace, o sea, el típico libro de historia que yo me he tenido que estudiar en mis 5 años de carrera, toma muchas fuentes. O sea, no se coge solo una Sí. única fuente. Entonces, se tocan muchas fuentes, fuente primaria, fuente secundaria. Si estás incluso hablando de historia más antigua, se mira también temas de restos arqueológicos, que al final eso también te da cierta información. Entonces, hombre, ahí se ha hecho un estudio
profundo del tema, hay un método. Pero que es verdad que toda fuente que tú mires se ha escrito con una intención. O sea, si estamos hablando, yo qué sé, por ejemplo, un tema que siempre es como muy, muy tocado a nivel ideológico, que es el tema de la Reconquista. Eso, la fuente, si tú miras las crónicas cristianas y miras luego crónicas de Al-Ándalus, del mismo acontecimiento te lo pueden contar, vamos, es que pueden ser acontecimientos totalmente distintos. Pero claro, porque tú ahí estás haciendo un discurso para un ganador que tiene una idea muy clara, entonces claro, eso está ahí, está eso. Se pueden crear bulos a conciencia, evidentemente. Que hoy en día hay muchos que están desmentidos, eso sí. Hay mucho ahí, yo qué sé, el tema, por ejemplo, luego hace mucho también, que yo siempre lo menciono mucho en las clases, el cine. Porque hay épocas o personajes que tú lo has visto en una película y tú te lo imaginas ya así. Por ejemplo, los vikingos, o sea, el típico disfraz de vikingo con los cascos de los cuernos, no llevaban cuernos los vikingos. Ah, ¿no? Ah, ¿no? No llevaban cuernos los vikingos. Ostras. O sea, el cuerno en todo caso lo usaban, eso sí, el típico vaso, así, que Sí. eso todavía hay gente que lo hace en plan, ¡oh, qué hueso! ¿Sabes? Pero no llevaban cascos, pero no ¿Y tenían... por qué le ponen en plan? Pues Un poco efecto Mandela eso. Sí, claro, porque ya el disfraz se ha creado. Bueno, realmente que se haga popular como esa imagen fue por lo visto por una ópera de Wagner, no me acuerdo qué representaría, pero bueno, era de época así de vikingo. Entonces pues dijeron, tiene que ser una cosa así como que llame la atención y le pusieron los disfraces y con los cuernos ya se ha quedado. Por lo visto, había restos arqueológicos como de cascos con cuernos, pero no eran de la época... O sea, vikingos tenemos que estar hablando rollo siglo X, XI o así, y no vikingos realmente es la profesión, o sea, son los saqueadores, pero bueno, que son gente de los países nórdicos. Entonces pues se habían encontrado, por lo visto, algún tipo de casco que por lo visto era más bien como para temas religiosos. O sea, para dejarlo tipo ofrenda de la edad de bronce. Y alguien dijo, seguro que es de los vikingos. Porque la datación todavía se ve que no la llevaban, claro, es datar las cosas que encontraban. Pero claro, eso ya a ti, tú piensas en un vikingo y piensas casco. En el casco con Casco con cuerno, pues no. Que ya hay representaciones bien. No hace muchos años la serie esta de vikingo que se hizo así conocida, que ya tiene sus años, pero que en su día tuvo un boom gordo, no tenía ya esa estética. Ya está una cosa más... Pero claro, eso se te queda ahí, ¿no? La imagen de Cleopatra también, muy de las películas. Tampoco que, no con la típica representación egipcia que todos nos imaginamos también del típico disfraz, tampoco era así. De hecho, sí, Cleopatra realmente es de descendencia griega. O sea, hay una mezcla ahí ya entre lo griego y lo egipcio y tiene una estética muy propia, pero no es la estética típica que nos imaginamos. Y eso al final casi todo siempre suele venir de la estética que ves en las películas. Que tú la has visto, te la has creído, como Gladiator, que es la película favorita de cualquier hetero básico. Es verdad. Qué fuerte lo de que está Yo nunca la he visto. Yo nunca Por la lo he que visto sea. tampoco. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. A Por ver, lo que sea, uno visto. que yo hay películas, o sea, sabéis que me gusta mucho el cine, siempre he mencionado chorrocientas películas en las clases, y no soy tampoco puntillosa de, es que esta película, es que eso no era así, ¿vale? Históricamente, no. O sea, yo veo una película y hay películas que históricamente, pues no, pero son películas muy buenas. Y no pasa nada. Braveheart le pasa con todo el tema de la historia de Escocia, Braveheart hace cosas muy raras, pero es un peliculón. Que sale Mel Gibson con la cara pintada de azul, por algún motivo que cualquier historiador desconoce, pero la película es un peliculón. Y Gladiator, pues bueno, tiene... A mí es una película que con los años me gusta menos, pero a la gente le gusta muchísimo. Yo es que no la he visto. Es que tampoco hace falta, ¿sabes? No te la veo. Puedes vivir sin Puedes ella, imaginarte. ¿sabes? No... Está bien, te coge un día muy tonto, pues películas mejores que ve, pero bueno, que... Tiene una banda sonora muy chula, pero que también se inventa la mitad de las cosas de los gladiadores, ¿eh? Que también han pasado muy a la historia así, ¿no? Eso que sale siempre el emperador con lo de hacer así para decir que los gladiadores no los mataban, que al final es un espectáculo. Que la gente se dedicaba a eso, ¿eh? Ya veis. Pero era un trabajo muy bien pagado, ¿eh? Estaba cotizado. Sí. Gladiador. Sí, era un poco... Es que eran como superestrellas, gente muy conocida. Claro. Es que yo tengo Imagino. entendido que de algunos que eran... Porque claro, esto es como el mundo del fútbol, supongo, que tampoco me gusta, pero supongo que va un poco en esa línea, de que hay algunos que se hacen más famosos que otros, ¿no? Que de algunos había como una especie de merchandising y todo, ¿eh?
¿Qué dices? De No me lo algunos que eran más imagino. conocidos, que se Sí, es vendían que cosas de ellos. Cuando estuve el año pasado en Roma y estuvimos en el coliseo, yo pensaba, yo te imagínate esto lleno de gente. Y ahí claro, es que es se el van a espectáculo. matar, es que digo. Pero que flipa. realmente... Que se hicieran esas cosas. Claro, aunque hombre. ahora se hacen los toros. Claro, que es que es todavía no. el pan y circo, ¿no? Yo creo que es lo más parecido que ha quedado. Sí, yo creo Además, que también sí. se sacaban animales. Sí, leones, y bueno, Sí, había sí. batallas de barcos y cosas. Sí. O sea, eso era un espectáculo brutal. Pero es verdad que esa imagen de los hechos a pelear y que se maten y quede uno, como esto fuera los Juegos del Hambre, ¿no? No, hombre. O sea, que la gente se dice, además, no tiene sentido, porque económicamente tú estás contratando a una persona que se Claro. dedica a eso. Si se te va a morir en la primera pelea, no te renta. Ya luego no. Entonces, de que hay gente que se jubilaba, el que se jubilaba luego era el que hacía de entrenador de los que seguían. Qué fuerte, jubilarte, o sea, nunca te han matado. Claro, Claro, y la Hombre, película- evidentemente te pueden herir y una herida mala en una época como esta, Pues pues... ya te he dejado. Pero bueno, que sí que se hacían... Empezó como una cosa, eso parece súper curioso, relacionada con temas funerarios. O sea, por lo visto, las primeras peleas así de que no todavía no eran gladiadores, ¿no? Pero todo viene de que cuando era el funeral de alguien se contrataba gente para que hiciera como una pelea, porque la sangre que se vertiera en esa pelea pues era como una ofrenda para los dioses del Sí, ¿no? inframundo, Qué para que ya el difunto pues, pudiera hacer todas sus cosas. Lo que pasa es que como entretenía, pues dijo el Estado, hombre, Esto se queda. ¿Para qué le vamos a sacar? esto está gustando, ya se quedó un poco, pero claro que eso que lo que hacían era, bueno, se peleaban entre ellos. Sí que es verdad que se aprovechaba a veces, y si tenías a alguien condenado, pues aprovecha que lo tienes condenado y aprovecha el espectáculo y ya lo echas allí y ya ese sí que se muere, seguramente. Pero bueno, que al final era una Dios. profesión, ¿eh? Yo creo que es lo más parecido a un futbolista, o sea, en brutalidad, más torero. Pero Más en Tema eso, de tema famoseo. de famoseo, yo diría que es lo más parecido Qué fuerte. a un futbolista. Y está muy bien pagado, ¿eh? Claro, lo que pasa es que si te mataban. Claro, Claro. ese es el problema, es que estamos hablando de es como cuando te haces la pregunta, ¿a ti en qué época histórica te gustaría vivir? Ninguna, porque me iba a morir en todas, ¿sabes? O sea, te van a hablar, te puedes morir de cualquier herida que se te infecta. Fíjate tú yo llevando gafas sin ver una mierda allí. Ya. ¿Qué? Probablemente habría sido como un rollo, una incapacidad, ¿no? En plan... Claro, yo asumo que me habría acabado quedando ciega, probablemente, sin ningún tipo de nada, pero sí, es complicado tener cualquier problema de visión o de nada. Aunque, o sea, entonces, ¿cómo no? O sea, está muy bonito para estudiarlo y para verlo así de lejos. Ya, Y en las pero... películas. En las películas. Que es ¿sabes? todo más épico. Es como cuando dices, ah, me gustaría vivir los años 20 por la moda. Es que tú, claro, y me como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No me apetece. La gente que dice, mis amigas, algunas amigas mías, me encantaría vivir en la época de los Bridgerton. Los Y yo, Bridgerton, eso pensaba yo, digo, o sea, para ser rico está bien, pero Claro, igualmente eres y, mujer. y al final tampoco, porque Entonces- luego eso eres mujer. O sea, tu vida es o bien casarte. O sea, si son los Bridgerton de verdad, vale. Pero Claro, si que son no los son Bridgerton de verdad y mi hermano Vizconde me va a dejar casarme por amor, pues todavía, ¿no? Pero en una época jodida para ser... Sí. Es que bueno, todas las épocas son Son jodidas jodidas para para ser ser mujer, sí, realmente. O sea, Pero bueno, hasta ahí está. Incluso la de ahora. incluso claro. la de Incluso ahora. la de ahora. Sí, sí, vamos para atrás. Lo de las track wives está haciendo una cosa, ¿verdad? ¿Eh? Con lo que ha costado conseguir votos femeninos. Ah, sí. Y la señora ahora, sí. no, yo es que como voto Ya. lo mismo que vota mi marido, pues ¿para qué voy a votar? Y yo, señora, cállese, anda. Qué Qué fuerte fuerte me que parece, exista de eso. verdad. Yo quiero aprovechar a que estamos en un podcast de gente coherente, que se le está dejando a demasiada gente tener podcast. Sí, El eso otro es día cierto, estuvimos hablando de estuvimos eso. hablando. Y de Hay hecho- gente a la que se le está dando Y de un hecho- altavoz que no hay que darle. Estábamos hablando y Ana dijo una frase muy graciosa que fue: todo el machismo que hay ahora es por culpa de los podcasts de macho. Sí, es Digo, que claro, esa frase, es que y nos claro, pegamos de hemos risa, pero pasado de años en los que había gente que pensaba en su cabeza así, digo, esto es una barbaridad y me van a decir algo. Sí, es que ahora se cuenta una vergüenza. A que ahora tú dices cualquier barbaridad delante de un micrófono Y y, te delante aplauden. de cualquiera Y y te te aplauden, pero además Y salen 20.000 tontos más dices diciendo la que- barbaridad, que- te aplauden y luego dices que no se puede decir nada. Total. No, tócate los Total. O sea, no lo entiendo. Sí, Ese, sí, es que y le estamos tenemos que volver a dando- cuando sé tonto y dar luego vergüenza. ese mensaje tan esto de que todas las opiniones son respetables. No, no todas las opiniones son respetables. En el No, momento claro en el que que tú no. estás dando una opinión Faltando el que respeto. vulnera los derechos de algún colectivo, tu opinión ya no es respetable.
Pero es que hemos perdido la vergüenza, ¿no? Sí, O sea, hemos perdido la vergüenza. Pero por eso, o sea, porque es La como educación. que Se un tonto están sabe que va a ser poniendo- respaldado por más Claro, tontos, entonces claro. ya no le da vergüenza. Entonces dice lo que sea, salen Hombre, 20.000 tontos a darle Que me gusta te y vienes ya. arriba, claro, ya se vienen Sí, arriba sí, con sí, las se vienen barbaridades. arriba, que- claro, sí. Bueno, no hemos hablado de hecho en el podcast, pero ha salido ahora, no intuyo que tú no sabrás quién es, el Chocas, que es un streamer. Sé quién Sí, es para mí. claro. Por la desgracia, polémica sí, esta que ha salido, ¿no? sí, ¿En sí. qué momento se piensa el Chocas que él tiene oportunidad de estar con Esther Expósito? O sea, Eso para la empezar. gente en los Pero comentarios es que el me dicen Chocas- que Esther Expósito está llorando en su casa, no Claro, sé qué. O sea, el ¿en qué Chocas es un momento? incel de manual, es el prototipo de incel Incel total y total, absoluto. total. Es que total, ese discurso de odio hacia la mujer, no sé. Es que claro, eso antes era un señor que normalmente estaría en el sótano de casa de sus padres, Claro. pero Con el ahora tiene ordenador dinero, ahí. claro, Entonces se compró una ahora. casa en Andorra, bueno, no sé Claro. dónde vivirá, lo digo por decir, pero vaya. Pues como- probablemente iban, no lo como sé, no todo lo sé, lo pero que- con el discurso que lleva con el tema de los impuestos probablemente viva en Andorra. La verdad es que no lo sé. Pero luego además, al final vio con eso mucho postureo, porque sí, un rollo no, al final ha perdido la campaña esta con Burger el King, Burger King. pero vamos, Burger King de verdad no sabía cómo era el Chocas, porque todos Ya. sabíamos el tipo de discurso, discurso que y el daba. tipo de público que tiene el Chocas. Exactamente. No es que haya dicho de repente una barbaridad, o sea, sinceramente, ha dicho cosas peores que lo de este Expósito, Sí, sí. ¿eh? En el hormiguero, O sea, fue un programa Yo del es que no lo he visto, hormiguero. es que como no sigo a ese tío, No. no tampoco Claro, me pero sale. esto es o sea, me ha muy- salido Yo es que ahora tengo porque Twitter. han salido muchos. Claro, yo también tengo Twitter. Yo, Claro. yo tengo Twitter, pero no lo miro uf, nada. Y Twitter es como increíble. Yo miro mucho el TikTok y me han salido muchas chavalas hablando sobre el tema, como no sé qué, así cuando he dicho Sí. qué ha dicho, qué ha pasado. Que al final luego le acabas dando más difusión, porque esto es lo que pasa cuando algo se te viraliza, que dice algo, dice una barbaridad y luego hay 7.000 vídeos poniendo a parir la barbaridad que ha dicho y otros 7.000 defendiendo la barbaridad que ha dicho. Y entonces al final le estás dando Claro. todavía Ya. más bombo. Pero sí, o sea, ese es que encima eso no es una excepción. Y además el perfil de seguidores del Chocas es gente de vuestra edad o Sí, adolescente. sí, que O sea, vamos a. porque toda vez me dijera que ese señor lo sigue gente muy mayor, pues bueno, yo puedo entender ahí cierto. Pero no, tiene un perfil de El seguidor. TikTok hace mucho daño. El TikTok hace mucho daño, yo lo decía Da mucho en miedo. clase. Yo Da soy miedo. el perfil que soy. O sea, yo soy una persona profundamente de izquierda, no me estoy escondiendo, todo el mundo lo sabe. Y a mí me salen cosas en TikTok que digo, ¿de verdad el algoritmo piensa que esto es lo que yo quiero ver? Y si me salen a mí, Y que no le la gente que saldrá. no me gusta. Claro, que no le saldrá al que sí que le guste ese contenido. Es una barbaridad. Lo de. Sí. En general, lo de las redes sociales. La verdad es que sí. A mí Porque- eso en Twitter, por ejemplo, no me pasa. Yo siento que tengo el algoritmo muy bien educado. Eso dice mi marido, Sí. que tiene el algoritmo muy bien educado. Sí, me salen como la gente criticando esas Claro, cosas y claro. al final quieres que no vas a buscarlas. Claro, Eh, claro, sí. Ya, claro, al final que no vas a buscar. Claro. Bueno, ¿algún que otro mito? A ver. Sí, porque es que no hemos ido a. Bueno, no, hemos hablado de los vikingos. hemos Probablemente hablado- en 5 minutos De volveremos a Cleopatra. hablar. Volveremos a hablar de Algo algo, parecido. sí. Pero bueno, estábamos comentando antes que lo decía yo, el tema este de la leyenda negra, que el tema de España, que ese tema es peligroso porque por un lado evidentemente hay una leyenda negra cierta creada por enemigos de lo que fue la monarquía hispánica en la Edad Moderna, pero luego también se aprovecha mucho desmintiendo lo que ha sido la leyenda negra para ensalzar muchísimo la grandeza de España y todas estas cosas que suenan súper mega hiper Sí, el Imperio conservadoras. Español y. Claro que es la época que le gusta muchísimo a cierto sector de la sociedad. Que A mí me no gusta, vamos a yo decir soy como más. la excepción un poco ahí de. O sea, una época que está guay. Mm. Pero bueno, que al final, puesto al final, es lo que pasa. O sea, durante la Edad Moderna, siglos sobre todo XVI, XVII, España es una super mega potencia. Va a cuesta abajo, pero sigue siendo una super mega potencia. Y claro, si eres la potencia mundial, tú tienes que tener muchos enemigos, porque si no, no eres un gran imperio. O sea, además, un imperio, por el propio hecho de ser un imperio, es un imperio porque se quiere expandir. Entonces, eso te crea enemigos. Entonces, bueno, pues ahí estaban de enemigos Inglaterra, Francia, los holandeses también. Y esta gente son los que van un poco, sobre todo, a darle difusión a lo que va a ser pues la imagen que se tiene de España fuera. Hace mucho ahí el tema de América, de la colonización de América. Ahí tocó mucho, que claro, vosotros esto no os acordaréis de nada, pues esto se ve además muy por encima. A mí se me ha parecido que es un curso raro para verlo en segundo de la ESO. Son temas muy complejos, la verdad, para verlo tan chico, pero bueno. Pero ahí hizo mucho, hombre, cuando empezó todo Por lo lo que sea, no me acuerdo. ¿Quién sería, verdad? ¿Quién me dio historia en ¿Quién? ese curso? Yo no fui. No, a decir nada más. No, a decir Lo nada. sabe todo paterna, ¿no? El sticker. El estilo de lo sabe todo paterno. Exactamente. Totalmente.
Totalmente. es paterna. Pues, yo creo que sabes por dónde van los tiros. Pues bueno, pues claro, evidentemente cuando llegan allí los españoles, pues hay un trato dudoso a la población autóctona de América. Y es verdad que hay voces en contra de ese tener en cuenta que a esta gente en un principio incluso les usa de esclavos. Que luego realmente la ley los protegía, porque cuando empieza todo el tema de la colonización, que es con los reyes católicos, Isabel la católica era muy contraria al tema de la esclavitud. Entonces decía, no son esclavos, son vasallos. Pero claro, tú estás aquí en Castilla, guapa, y América está muy lejos, y se tarda mucho en llegar. Entonces es que no te vas a enterar de lo que pasa allí, realmente. Los abusos que hay contra la población indígena son muy difíciles de controlar, porque el que se va para allá se va con planes de hacer fortuna y de hacerse con territorio, entonces es complicado. Hay voces que están en contra de ese trato que se da a la población, y hay una figura importante, Bartolomé de las Casas, que era un señor eclesiástico. Claro, allí fueron mucha gente de la iglesia evangelizada, entonces aprovechando eso pues ven cómo se trata. Y este hombre tiene un escrito, tiene unas crónicas, donde habla de cómo se trataba a la población indígena. Las cifras, se habla de que es exagerado, es que es muy difícil saber cifras en una época tan... Claro. No se puede hablar de cifras. Entonces, según quién esté hablando, si estamos hablando de alguien que quiere darle voz a lo que está pasando allí, o alguien que quiere criticar lo que hace España, pues las cifras van a ser más altas. Si estamos hablando de alguien que quiere defender lo que hace la corona, pues las cifras van a ser más bajas. Entonces es complicado. Y claro, a raíz del trato a la población indígena, que luego también hay que ver, o sea, es que claro, hay que partir de la base de que estamos hablando de una época en la que hay una brutalidad tremenda. O sea, es que no podemos ver la violencia de esos años con los ojos de ahora. Estamos hablando de una época en la que no existen los derechos humanos, si tú eres esclavo, ni siquiera realmente eres una persona realmente de pleno derecho. Entonces, es que luego, si te vas a otras partes de América, lo que son los territorios que tiene Inglaterra, el trato es igual o peor. De hecho, en la parte, lo que es la América anglófona, apenas hay población indígena. Hay más en los países que fueron de colonización española, que sí que hay más, luego más mezcla, más mestizaje entre españoles y los indígenas. Pero claro, se aprovechó esa circunstancia del trato que se dio, sobre todo en los primeros años. Luego está la cosa un poco más controlada, pero sobre todo en los primeros años, para hablar de la brutalidad de España. Y luego, bueno, siempre también, que si el rey es un tirano, claro, Felipe II es que era un tío muy raro. Pero no era, claro, hablas de un tirano, que estamos hablando de una monarquía del siglo XVI. No. Entonces ahí hay una imagen ahí como de un señor como muy oscuro, muy siniestro, ¿sabes? Que en las películas además sale muy así también el hombre, y siempre va así como de negro. Este es están los Reyes Católicos, después de los Reyes Católicos está el emperador Carlos V. Sí. Y después el hijo es Felipe II. Entonces, vale. los dos grandes reyes, digamos, de la monarquía hispánica, los dos más importantes son Carlos y su hijo Felipe. Vale. Que claro, se comen tremendo marronazo porque tienen guerra con chorrocientos países, porque entre el tema de América, las guerras por temas de religión, porque ahí se inicia todo el tema del protestantismo también. Cuando no están peleados con Inglaterra, están peleados con Francia, con todo el mundo. Entonces ahí y claro, pues toda esta gente está hablando más de ti todo el tiempo. Ya. Entonces al final coges una base de verdad, de que evidentemente pues hay un trato ahí, sobre todo en los primeros años reguleros, hay una desaparición de bastante población indígena, sobre todo en los primeros, lo que se colonizó al principio es la isla de la Española, que es lo que hoy en día es Haití y República Dominicana. Esa isla es la primera que se llegó. Entonces pues se aprovecha eso, se aprovecha que al final España es un país católico y que los países con los que está sobre todo enfrentado son países protestantes, que siempre el catolicismo es como más siniestro, o ellos lo ponen como más siniestro, y te creas una leyenda ahí y eso en las películas inglesas se ve un montón de bien. Que además siempre llama mucho la atención porque el cine británico para mí, a nivel de rigor histórico, es de lo mejorcito. O sea, te hacen unas cosas brutales, pero en el momento en que les toca representar a un español del siglo XVI, se les cruzan los cables, y es un señor de negro con una cruz de negro, además es que hay una película que es increíble, o sea, es traumática total. Encima es un español el que hace de Felipe, que yo espero que le pagaran muy bien para hacer eso, que es sobre Isabel Tudor, que es la reina más importante de ellos, Isabel I. Pues tiene 2 películas sobre ella. Pues la segunda parte trata el tema de la Armada Invencible, que se hundió Ortega, vaya, pero bueno. Y sale un señor haciendo de Felipe II, que claro es el malo de la película porque es el enemigo de Isabel,
que es un actor español, que es Jordi Moya, el que hace de Felipe, y ese señor sale de negro toda la película, anda como cojeando por algún motivo que desconozco, porque quedará más siniestro, va de la mano con la hija, y la hija tiene todo el tiempo una muñeca en la mano que es como Isabel, la reina, y está muy rara. Y luego ves cosas de la película que están bien hechas, pero dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Y entonces, y eso viene todo de este tema de además no falla, en cualquier serie que veas, que si salen los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II, la imagen que se va a dar de eso de repente folclórico. También está ese dato. O sea, a veces de repente hay una serie británica, no me acuerdo cómo La Princesa Blanca o algo así creo que se llama, que están negociando un matrimonio, vienen a España y de repente, claro, estaban negociando el matrimonio de Catalina de Aragón, que es la que luego se casa con Enrique VIII. Buah, Enrique. El de la serie Sí, esposa. que esa muere. No, esa no. Esa no de esa se murió. divorcia. Esa es de la que se divorcia. Que decapitó un montón de sus esposas. Sí, Ana son tuvo Bolena. 6. O sea, mira, es que sí, es uno muy ordenado. Cuidado. Entonces, hay una canción, por lo visto, sobre eso, y todo, Sí. inglesa popular. Es divorciada, decapitada, muerta. Divorciada, decapitada, superviviente. Porque se murió antes. Joder, pues ya tuve La suerte. última tuvo suerte. Pues cuando estaban, claro, primero se casó, la pobre Catalina se casó con el hermano, que es que pasa que el hermano se murió, con Arturo. Pues cuando estaban negociando el matrimonio, evidentemente tuvo que venir gente a España a negociar ese matrimonio. Pues en esta serie se ve esa negociación y de repente en la serie, que hasta entonces estaba siendo una serie más o menos histórica, a todo esto Isabel la Católica es Rosy de Parma, ¿vale? En esa serie. ¡Hostia, que me... Dice, vale. Y entonces de repente dice, no, vamos a presentar a Catalina. Y dice tú, vale. Y entonces sale una niña súper mega morena, rasgo así gitano, se pone a bailar flamenco encima de una mesa y dice tú, y esa es Catalina Dragón, ¿sabes? Y es como... ¿Qué? Entonces, claro, ellos tienen esa visión de nosotros, o la imagen de la leyenda negra, o de repente folclore total y absoluto, Lola Flores. Sí. Y dices tú, y luego el resto de la serie está bien, pero el momento ese De representar de representación de los españoles es increíble. Y claro, eso en Inglaterra, eso se sigue pensando, ¿no? Eso, hombre, a nivel popular te digo yo que sí, hombre, a nivel académico no, porque de hecho allí hay muchos historiadores que son los que se llaman los hispanistas, que son historiadores de allí pero que estudian la monarquía hispánica, y hay historiadores buenísimos, pero a nivel popular 100%, que tienen todavía, y más si allí consumen mucho cine y muchas series propias, y de esa imagen es muy típica. Entonces yo, claro, yo esas cosas, yo me río mucho, porque claro, Rosy de Parma haciendo de Isabel la Católica, pues Es que eso imagínate, tiene que ser fantástico. Ya ves. mágico, vamos, eso. Fantástico. Luego hicieron otra serie, claro, es que eran unos libros que adaptaron y cada uno era como de una generación. Entonces la primera serie estaba muy bien, que estaba ambientada en la Guerra de las Dos Rosas, luego estaba esta, que no estaba mal, tenía sus momentos raros, pero en general bien, y luego hicieron una ya que era sobre Catalina de Aragón, y esa yo no la acabé ya de ver. Eso me acuerdo que en el primer capítulo, cuando iba a recogerla toda la corte a ella para llevarla a conocer a Arturo, ella decía que no podía ir porque tenía que dormir la siesta. Eso, capítulo 1, temporada 1, ¿eh? Y dije, Hostia, que me veo. madre mía. Mira que ahí la representación bien, porque la cogieron además una actriz rubita, pues claro, realmente ella era como rubita pelirroja, ese rubio, porque tenía antepasados ingleses y tenía esa estética así, los trastamaras de ojitos claros. Digo, bueno, por lo menos han cogido una señora súper morena. Pero luego tenía cosas ya dije, en verdad la voy a dejar de ver. En verdad me voy a echar En yo la verdad. siesta. Es verdad. Me voy a echar yo la siesta porque esto... Pero claro, tienen esa imagen. Y eso, Enrique VIII, gran personaje, ¿eh? Sí, eso de la No me acordaba. Seis esposas. Para buscar el hijo heredero siempre. De hecho, ¿dónde hay un cuadro? No sé. ¿No es una de las esposas de Enrique VIII y sale como la van a decapitar? ¿Hay un cuadro de eso? Yo ese cuadro, ese Bueno, cuadro lo he visto en el palacio, hombre, sí. Pues, bueno, es que en Londres además está, Londres tiene un museo que está al lado de la National Gallery, que yo voy a ver cuando voy porque soy más friki de estas cosas, que es la National Portrait Gallery, que es de retrato. Y ahí entonces está la sala Tudor. Hay 2 salas Tudor, están todos los retratos de toda esta Mira gente. que fue a un museo, pero a la National Gallery fue. Claro, pues está al lado. Y ese tiene los retratos típicos de toda esta gente, los tiene ese. Está guay, está guay. Este museo. Luego hay retratos de gente
Que no sabe ni quién es. ¿Eso quién es? Bueno, para mí es un retrato muy bien. Pero la Sara Tudor está muy chula. Es así. Pero sí, tremendo personaje. Como rey, bueno, poco. Sin más, ¿no? Es que hay muchos reyes que son más conocidos por su vida privada Sí, que por lo que hicieron. que por lo que... A ver, bueno, le toca ahí un momento complicado con todo el tema de que inicia el protestantismo porque se quiere divorciar, vamos, básicamente, ¿no? O sea, si es un señor católico, la iglesia le dice, no te va a divorciar. Que no, pues fundo mi propia iglesia. O me divorcio o la mato. Vosotros Claro, veréis. no puedes matarla porque quiera que no, creas un conflicto diplomático con un reino que está en crecimiento, pero pues me divorcio y fundo mi propia iglesia. Y fin. Qué fuerte. Y así fue. Qué fuerte. O sea, es más conocido por eso. Arrebato del hombre. Muy pasional, Enrique VIII. Muy turbio también cuando ya tiene una edad y se casa con una de 14, 15 y esas cosas, ¿no? En fin. Pues sí. Es que en la corona hacen cosas muy turbias. Sí, es que los reyes... Lo estábamos hablando. Pero claro, todos estos reyes además, pues los de ahora, tapé. Pero los de estos siglos que tienen ese concepto en la cabeza de que ellos son reyes porque Dios los ha puesto ahí, es que tú no puedes ser una persona normal. O sea, si tú de verdad piensas que hay una entidad ahí mística Que te ha que te ha colocado puesto ahí. en que el te ha trono. puesto ahí, ¿sabes? Y casi tú eres algo como divino, que tú no puedes tener la cabeza bien amueblada. No, desde luego que no. O sea, tú tienes que hacer cosas raras, 100%, y tener... Había mucho, ¿cómo se dice esto? Incesto por ahí. Hay endogamia. Endogamia, sí. Claro, sí. Además, con eso, con un permiso del Papa, para adelante. El Papa te da Qué una bien, bola... o sea, me encanta como el Papa Por no aprueba dinero. los matrimonios homosexuales, pero sí ha aprobado siempre que se casen primos. No, eso sí, es fantástico. y tío y sobrino también, mucho. O sea, Felipe II se casó con una sobrina. Con tu ¿te imaginas casarte con tu tío? O sea, qué miedo. Sí. De verdad, qué miedo. Pero Luego- hoy en día el Papa tiene la potestad de permitir eso. O eso pasaba en aquella Es que en época? verdad yo creo que hoy, tú legalmente creo que te puedes casar con un primo. ¿Ah, sí? Y bueno, y puedes hacer una boda civil y ahí yo creo que no miran nada. Qué miedo. No sé si todavía Claro, tienes bueno, que es la pedir a corona. la Puede ser iglesia, que claro. haya Sí, seguramente. Yo los conozco haya. O sea, yo Gente- me acuerdo, en El secreto de Puente Viejo creo que salían dos hermanos que se enamoraban o algo así. Es que claro, es que ahí hay cosas... Lo de hermanos es más... Hombre, los hermanos un poco... Lo de hermanos Da mal rollo. da mal Mal rollo. rollo, da mal Pero rollo. bueno, también los ha habido, porque, por ejemplo, en Egipto el tema claro, los faraones se ven a ellos mismos como dioses. Entonces, como tú eres un dios, te tienes que casar con otro. Con otro. Entonces ahí sí era como un matrimonio Ya. muy cercano. Bueno, Cleopatra se casó con sus dos hermanos también. Así, Pero al final es una cosa que hay que mantener ahí. Pero muy primero unida. con uno y luego con otro. Claro. Primero Qué uno bien. la cascó, venga, luego- venga, ponemos en fila. De uno en uno. uno la cascó y luego el otro. Tienen ahí. Pero estos matrimonios políticos son cosas muy raras. Sí. No es un matrimonio real al final. Es una cosa de que hay que mantenerla. Ya. Pues eso, con un permiso. El Papa por dinero, lo que sea, ¿eh? Que hay que pagar muchas cosas Ya. allí en el Vaticano. Tampoco hemos hablado en el podcast de la reciente visita del Papa a A España. España. La verdad es que no estamos muy pendientes. No. No ha Pero- sido. No soy su público. Yo no lo vi y estuve hablando un día con un amigo que me dijo, dije, no sé qué, ¿has visto que el Papa? Y me dice, sí, ha dicho que no bendice los matrimonios homosexuales, que está en contra del aborto y Eutanasia. en contra de la eutanasia y de las transfusiones de sangre. De Y dije repente. yo, vale, no necesito saber nada más. O sea, eso no eran los testigos de Jehová los únicos que estaban en Sí, contra de eso. Pues, bueno, a ver, yo no lo he visto, pero según mi amigo, lo mismo va en contra de una No prueba. sé, yo Pero, tampoco entero. no pero lo he visto. según él A es ver. como que esa sangre, o sea, que dijo que como que esa sangre no te la había dado bien. Es que al final. Y que el Papa tiene puesto que si él se muere, no le hagan transfusiones. O sea, digo, vale, el Papa es un señor más mayor que... Claro. O sea, si se muere, vale, pues que se muera, pero que un niño... Por eso, sí, por ejemplo, digo, los testigos de Jehová creo que sí que tienen eso. Sí, eso sí es verdad. Y de hecho yo lo he dado de que es tema legal, en plan de que si es un menor, te que Sí, preguntar a los sí, padres, sí. para no lo consienten, el médico tiene que ir a... Es que al o sea, a un final, es que tribunal realmente y- la Iglesia Católica sigue siendo ultra mega conservadora. Ultra mega conservadora. O sea, Cuando si ya- la iglesia en la historia surge desde el principio, en plan, ¿hay algún punto? Bueno, la prehistoria, ¿no? Que Claro. no exista la iglesia. A ver, O la, sea, bueno, la iglesia Institución. como institución, lo que se llama el cristianismo primitivo, que surge en los años del Imperio Romano, realmente es como así como muy secreto, porque además no era legal. Entonces hay como un cristianismo ahí unos primeros años como muy perseguido,
muy todo, Sí, de hecho, muy todo clandestino. yo cuando estuve en Roma, estuvimos Hay en el catacumbas. castillo, que es el castillo de Ángelo, creo que El se San llama. Ángelo, sí. Y la Lola buscó en ChatGPT toda la historia y de hecho nos inventamos nosotras una historia para entretener a esa gente porque estaban hartas y nos inventamos una historia de dos curas que se enamoraban, nadie nos hizo caso. Y había como pasadizos que Sí. conectaban ese castillo con el Vaticano cuando no era legal o algo así. Dios. A veces No lo sé. en caso de algún tipo de ataque o que se pueda prever algún tipo de ataque, sí es que se usaba como fortaleza. Y como que los curas y los obispos. Ahí. Pero realmente, o sea, cuando tienen poder es cuando ya es religión oficial. Es que el problema es que la iglesia durante mucho tiempo, iglesia y Estado han estado totalmente unidos. Entonces ha tenido mucho poder político la iglesia también, Ya. muchísimo. Y eso empieza desde que es religión Menos oficial mal- durante el imperio. Menos mal que es un país. Claro, yo vi un post de Marian de la Por eso Primera me Quinta primero. que decía, el Papa ahora es como tu cuñado en Navidad diciendo estupideces, pero es el Papa en 2026 en un estado confesional. Y es que Es muy fuerte. es que es fuerte que que- estuviera ahí en el Congreso de los Diputados. Claro. Y le dieran un micrófono y le dijeran, Sí, "Habla". yo Y un entiendo aplauso de 10 que minutos. sigue siendo una figura relevante. Sí, no tiene poder político como tal, fuera Sí, del pero Vaticano, ni debe, o sea, ni lo tiene ni Claro. debe, pero tiene sigue mucha siendo, influencia. sí, sigue teniendo mucha influencia. Entonces, claro, por eso ha sido tan importante cuando el Papa Francisco hablaba, por ejemplo, ¿no? del tema también o ha tocado temas de inmigración, ha tocado temas que otros no han querido tocar. Bueno, creo, además, una de las cosas que sí que vi yo cuando vino, aparte de que se cortó todo el tráfico de España, por supuesto, es que creo que se negó a reunirse con algunas asociaciones de estas de personas que han sufrido abuso de la iglesia. Que Sí. ya como detalle, Hay que es una cuenta una pendiente entrevista- brutal que tiene el Hay una Vaticano como entrevi- institución. Una entrevista ese del tema, Papa ¿eh? que es como hablando con Francisco, algo así, que es con Sí. gente que ha sufrido abusos. Que es que por parte de- ese tema, tú no puedes decir, no lo toco, ese tema está ahí. Vale como delito y tal, algunos han prescrito porque son de hace la tira de años, pero ese tema está ahí y eso es un tema que están ellos como si no lo toco, Claro. no existe, y existe. Entonces, algo sí vi yo Tiene más que- probabilidad de ir a un podcast de machos el Papa. Yo Sí, creo. aquí no. Este claramente han cogido un papa que va acorde con todo lo que está no pasando. asusta a los más conservadores de la iglesia y que no da tan apariencia a lo mejor de ser tan conservador para el otro sector, pero que luego a la hora de la verdad es que la iglesia es que es conservadora. Claro, siempre así. Es que al final estas religiones que son tan patriarcales son conservadoras Ya. todas. Pues sí. Muchísimo. O sea, no hace mucho también vi yo, a mí el tema este de la brujería siempre me ha llamado mucho. No el tema de que yo de repente me ponga mística y haga mucho un tarot, eso Paula, ¿vale? Pero sí el concepto de las brujas como tal, que sí que al final está guay, en verdad. Y en verdad parte de la persecución que se hace ahí la tienen las religiones estas patriarcales, que evidentemente como la mujer ahí no tiene un papel, porque en religiones, lo que yo llamaría religiones paganas, ¿no? Las anteriores, había sacerdotisas, había lo que podían ser como adivinas, había hechicera como curandera, y eso como llega un momento que ya está mal visto por este tipo de religiones, como, pues ahora es una ¿Desde bruja. cuándo existen las brujas? Es que realmente el concepto como hechicera habido siempre. Porque claro, ten en cuenta además que en cualquier época de la historia pasa algo, aunque sea un fenómeno natural, que la gente no sabe explicar. Entonces al final para cualquier cosa, o algún fenómeno de naturaleza, una enfermedad, se recurre a algo más mágico para explicarlo. Entonces al final, si te vas a cualquier mitología, hay personajes que son brujas. O sea, el concepto nuestro más típico así, sí que está más asociado a la persecución que se hace ya más de edad media, edad moderna. Pero bruja, hechicera es algo que siempre ha habido. Que al final no dejan de ser luego cuando ya se persiguen mujeres que se salen un poco de la norma. O sea, Ya. Sí. que tú vives sola, cuidado. Que te haces cosas con hierbas, a ver. Ya. O sea, que no hay ningún hombre vigilándote. Mala cosa.
Entonces al final es que realmente cualquier mujer, y como al final esto te acusan, y Ya. te tienes tú ahora que defender de, Claro. de que no. Que en España poco realmente, ¿eh? No es una cosa... Aquí se perseguía más el tema de las falsas conversiones, de quién podía seguir siendo judío y ahí ya se había convertido al cristianismo, pero aquí brujería realmente, o sea, hay algunas, ¿no? Lo de las brujas de Fogarramurdi, ¿no? Que están conocidos, pero aquí no hay mucha persecución. Eso es más, claro, es que España siempre ha sido católica, para bien y para mal. Ya. Entonces aquí no hubo guerras de religión porque aquí todo el mundo es católico. Y si no quieres ser católico, pues te aguantas. Ya. Aquí todo Que, es católico. o sea, es como que siempre ha sido católico, pero nunca ha sido católico. O sea, siempre ha habido gente que, yo qué sé, o no ha sido religioso, ha sido de otras religiones, o sea, lo que Hombre, pasa es que no lo han dicho. aquí, claro, aquí lo que se hizo fue una... O sea, que desde los Reyes Católicos hay una homogeneidad religiosa. Y aquí todo el mundo tiene que ser católico. Entonces se hacen muchas conversiones masivas. Hay conversiones que son reales y hay conversiones que son, en verdad que quiero vivir y eso. Bueno, quiero irme, porque, a ver, no es que fuera que de primera te vayan a matar, pero es verdad que la opción que se da es o te vas, o si te quedas te tienes que convertir. Entonces hay mucha gente que se convierte pues no cambia toda su vida. Ya. Entonces eso es sobre todo lo que veía la Inquisición, por ejemplo, ese tipo de cosas, que la conversión sea real. Eso es aquí lo que más se mira, pero aquí eso de brujería, eso es una cosa más de países donde sí que hay más guerras de religión, de enfrentamientos de protestantes y católicos, que está todo como más tenso el ambiente. Y como pasan más cosas, porque al final es que pasa lo que sea, son años de guerra, son años de hambruna, son años de epidemia, y siempre lo mejor es echarle la culpa a alguien, pues... Claro. Pues esta señora que habrá maldecido la cosecha mismo y ya está. Y es lo que toca. Y ahora defiéndete. Ya. Que había hasta manuales, ¿eh? Había un manual que era, el nombre en latín no me acuerdo, pero era como el martillo de las brujas o algo así traducido. ¿Qué dices? Y eso era, venía, o sea, cómo identificar a una bruja. Y Dios. sí. Lol. Claro que ahí se miran cosas muy raras como rollo una marca de nacimiento, ¿sabes? Madre Y mía. de repente ya, imagínate. Pero bueno, hay gente que hoy en día sigue recurriendo a manuales de eso y cosas, ¿no? Pues claro que... Para saber un poco. A ver, o sea, es que hay gente pato. Claro, Ya. O sea, de repente. hay mucha gente creencia que popular, tiene- todavía hay mucha superstición también. Sí. Yo creo que también las cosas así místicas se han puesto de moda. Sí. Sí. En los últimos años. En los sobre últimos todo. años esas cosas se Sobre han puesto todo. de moda. Yo antes como que creía mucho y yo cada vez así como, "Pero sí, una tontería". Claro. Sí, como, no sé, te dicen lo que quieres escuchar. No, y hemos visto en algún podcast al que habrá ido alguna influencer de esta medio tonta, creo que hay algunas brujas que tienen como lista de espera para echar otras cartas, ¿sabes? Sí. Como, chica, Madre mía. madre mía. Es un negocio. en verdad. Claro, hoy en día es un negocio, antes te quemaban, hoy es un negocio, han Claro. mejorado. Pues, Sí. hombre, pues sí. Claramente la verdad es han mejorado las circunstancias. Ahora si te pillaban, mala cosa. Sí. Bueno, y hablando de mujeres, que ya se nos está yendo el tiempo, pero hablando de mujeres así, queríamos hacer un poco también como mujeres, porque la historia nos han contado antes que está escrita por hombres, entonces se pasa por alto pues muchas mujeres importantes de la historia que no se ha hablado suficiente de ellas, ¿no? Claro, hay muchas de las que aunque se hable, se habla, por ejemplo, ¿no? El tema de Cleopatra, que evidentemente es un personaje muy conocido, es un personaje que hayan ocultado, pero sí que se da una imagen, ¿no? Parece, hay un momento que parece que las únicas mujeres como que destacan son como mujeres manipuladoras o que se han caracterizado mucho por utilizar la sexualidad, ¿no? Como esta además fue que tuvo relación con Julio César, después con Marco Antonio, ha sido más conocido eso, pero no deja de ser una mujer que vive una época muy jodida para Egipto, en la que está ya a punto de ser totalmente absorbido por el Imperio Romano, o por lo que luego va a ser el Imperio Romano, y que hace lo que puede. Aparte que son mujeres muy manipuladas por los padres, por los hermanos, por los maridos, ¿no? Y entonces pues luego, que al final siempre que en estas épocas hay una mujer que se sale de la norma, al final es crítica, aunque se haya salido de la norma para bien, pero se ha salido de la norma y ya es un poco un problema. Y eso pasa con ella, pasa por ejemplo, que lo hemos mencionado con Juana de Castilla, ¿no? Que es Juana I de Castilla, Claro, le he dicho no yo, Juana Juana la la loca, loca. ¿eh? Es doña Juana I de Castilla, ¿vale? Y Juana
Juana es una señora Ella manipulada. estuvo encerrada mucho Ella estuvo tiempo. 40 años encerrada en Tordesillas. Es que como... 40 o 50, 40 y tanto. La gente, bueno, Juana la loca, vamos, es que... Claro, es que, hombre, es loca se que- vuelve diada, pues. Claro, o sea, además esta mujer está... Bueno, Juana se sabe, tuvo una formación académica brutal. O sea, brutal, pues es verdad que los reyes católicos tenían a los mejores profesores, tutores para los niños. O sea, tenía una educación tremenda. Se sabe que además la chavala muy espabilada, muy inteligente, muy alegre, que eso ya a lo mejor en esta época está feo, a lo mejor es demasiado alegre porque te está saliendo un poco de lo que se espera de ti, pero contigo con eso, lo que se espera de ti es que te cases por el bien de la corona, y como por el bien de la corona estamos afianzando relaciones con otros países, pues te toca casarte con Felipe el Hermoso, que ni era guapo, si ves algún retrato de él, ¿vale? Y encima Como era, fue una vez. encima era tremendo hijo puta. Mm. Entonces, claro, la señora llega allí, llegas a otro país, con otro idioma. Probablemente, además, porque claro, ella no se esperaba que fuera heredera porque ella era la tercera, o sea, tendría que haber reinado el hermano, pasa que el hermano se murió muy jovencito y luego tenía otra hermana más mayor, o sea, que estaba la tercera en la línea de sucesión. Con lo cual, lo que tendría que haber pasado es que nunca hubiera vuelto a su casa, pues esta gente se van, se casan y se quedan allí para siempre. Y te ves muy sola y encima te casas con un tremendo personaje que realmente te está maltratando. O sea, yo creo que se sabe que había maltrato físico, se sabe que a veces la dejaban cerrar, porque sí, la encerraba en su habitación, que despidió a muchas de las criadas con las que ella se vino de España. Bueno, lo que se sabe muchísimo es que la pobre tenía cuernos por todos lados, pero que eso dentro de la época que es hasta lo normal. Tampoco las ocultaba a las señoras. Claro, y ella además había vivido eso con su madre, porque Isabel la Católica, también se sabe que Fernando le puso estos cuernos. Isabel la muchas veces. Católica fue muy desgraciada, ¿no? A Yo ver, recuerdo dar clase y tú explicabas algo de Isabel la Católica y pensaba, madre mía, qué desgracia ella le pasaron a realmente, o esta sea, mujer. ella estaba enamorada, ¿eh? Tela. O sea, y fue un matrimonio para lo que podría haber sido, para lo que son los matrimonios concertados de esta gente. El de Isabel la Católica con Fernando fue un buen matrimonio. O sea, en el sentido de que hacían muy buena piña política, y ella estaba enamoradísima. Ella estaba enamoradísima. Él estaría enamorado, por lo menos la respetaba. O sea, como reina, como tal, sí que se ve que había bastante respeto por su parte. Pero dejaba de ser un señor que era tremendamente mujeriego. Entonces, claro, es que Juana ha visto de primera mano a la madre pegándole voces a Fernando en plan, oye, tú, Claro. respétame un poco. Que ella lo sabía, que llegó un momento que ya era como, mira, si lo vas a hacer, por lo menos que yo no me entere. Sea un poquito discreto. Pero claro, ella había vivido eso y lo había visto en su madre. Entonces, pues eso quiera que no, pues le dejaba a ella. Entonces, claro, tiene todas esas circunstancias. Luego, además, estamos hablando también de una persona que tuvo 6 hijos, 6 embarazos. Te tienen que dejar las hormonas. Hombre. Encima en aquella Dios. época. Claro, 6 O sea, por embarazos. mucho dinero que tengas, como tiene que separarse. Claro, entonces tienes eso, tienes pues todo el maltrato físico psicológico al que te está sometiendo tu marido, al que de todas maneras ella, es verdad que ella pues lo quería, pues bueno, pues ya estaba muy enamorada también. Que eso luego lo han mitificado mucho. En el siglo XIX, sobre todo, es cuando la figura de ella se hace como más importante. La locura por amor. La locura por amor en una relación muy tóxica, no. Claro. Está muy mal. Pero es verdad que es un personaje como muy romantizado porque ella se volvió loca de amor. Y ya lo que estaba era una relación muy tormentosa. Entonces, claro, tienes eso. Tienes que luego se muere su hermano, se muere su hermana, de repente es heredera del trono de Castilla, de repente se tiene que ir a desplazarse a Castilla, pues a ejercer ella, a jurar el trono y demás como heredera. Y claro, ahí entra en juego ya de a ver quién me manipula más, porque claro, realmente ella tendrá que haber sido lo que se llama reina propietaria, que es, tú eres la reina, tú no eres una consorte, tú eres la reina, tu marido es el consorte, que no pinta nada en las decisiones de gobierno. Pero claro, eso, ni el padre, ni el marido, ni luego el hijo lo van a No, consentir. ¿Quién iba a su hijo? Su hijo se aseguró también de que siguiera en Tordesillas. Qué lástima. Que ya Qué estuvo pena, casi 50 años, creo, encerrada en Tordesillas. Claro, ¿qué pasa? Que convenía entonces que pareciera que estaba loca. Yo. Porque sí, así, claro, Isabel en el testamento sí que dejó claro que si Juana no podía gobernar, entonces su marido, Fernando, sería el
el regente mientras ella no pudiera gobernar. Que lo va a intentar el marido también, pasa que el marido se muere en extrañas circunstancias. De repente, dicen que una neumonía que no se curó bien, también se habla que lo pudieron envenenar, pero bueno. Y también se habla de que ella se terminó de volver loca, que es lo que siempre dicen, cuando se murió el marido, que hay que decir que ella estaba embarazada de la última hija que tuvo. Y ahí se ha dicho que ella abría por las noches la tumba del marido, Sí. que le hablaba, pero claro, eso... O sea, se sabe que viajaban de noche, pero por el tema del calor también. No, porque claro, decían, no, es que ella no quiere que nadie lo vea. Y lo que pasa que es que, bueno, pues ella decidió, él que por lo visto quería que lo enterraran en Granada, entonces ella decidió hacerse un séquito fúnebre ahí para llevarlo hasta Granada. Y luego, pues claro, todas esas circunstancias las aprovechó Fernando, el padre, para decir, mi niña no está bien, pobrecita, no está bien. Y a Tordesillas. Qué fuerte. Y en Tordesillas, es que estaba encerrada, allí se crió con ella la niña que tuvo, la más chica, hasta que a la niña tocó sacarla de allí y casarla con alguien. Y imagina cómo llevó ella eso, porque ella la compañía que tenía, bueno, había unos nobles que la vigilaban también, que algunos la trataban de aquella manera. Pero todo ese tiempo ella siendo reina realmente, es que ella era la reina. Madre Qué mía. tortura, tío. Entonces, Toda una vida de tortura. Toda una vida encerrada. Madre mía. O sea, y eso no te saca, o sea, tu marido pasa de ti, te encierra a tu padre y te mantiene encerrada a tu hijo. Es que encima es tu hijo, o sea, que te haga eso. O sea, Y tú todo ya- porque Te no llevo seas 9 reina, meses ¿eh? en mi barriga, te crío, ¿Sabes qué te pasa? doy... Que realmente, claro, como ella tuvo toda esta movida, realmente al hijo, a Carlos, no lo cría ella, lo cría la tía, Margarita. Entonces, tampoco tenía... Tampoco tendría el hijo mucha- Claro, porque ella cuando ya vino a Castilla, él se había criado allí en Flandes, entonces que tampoco tenía pena, que igualmente sigue siendo un tremendo desgraciado, que es tu madre, ¿sabes? Ve a verla, haz algo. Pero sí, una persona que son prácticamente toda su vida encerrada, siendo la reina legítima de... Es que es muy fuerte. Sí. Entonces, por eso a mí cuando a veces la loca, digo la loca, no. En tu caso la pobre de la desgraciadita porque vaya. Que yo antes de acabar quiero darle un breve repaso a este tema, que yo sé que a este tema no hay forma de darle un breve repaso, pero como hemos estado hablando antes de TikTok, que TikTok hace muchos años, ahora es como que hay mucha gente en TikTok diciendo que con Franco se vivía muy bien. Este Es verdad. revisionismo, ¿verdad? Que se está Sí, haciendo. entonces yo quiero como darle un repasito. Sí, es verdad que se está haciendo, no solo de Franco, porque también estoy viendo cierto revisionismo de Mussolini, de Hitler, ¿no? Sí. Como de... Ah, bueno, que yo quería en verdad preguntarte- no eran tan malos. Que se lo dije a Hugo, que Primo. se habla un montón de la dictadura de Franco, pero no se habla, por lo menos yo creo que nada, en plan, yo no sé qué pasó en la dictadura de Primo de Rivera. Es verdad que los que más la sabéis son los... O sea, Primo de Rivera es más conocido por cadena selectividad. Sí, que Es por... ¿Verdad? Es que tampoco son tantos años. ¿Te Fueron cuentas? como Pero bueno, Sí, la de son Franco un 7. poco como la Hombre, pero dictadura. es que claro, la dictadura de Franco ha marcado el devenir de España, total y absolutamente. Ya. Entonces, Es que todavía... claro, o sea, pensad que el momento más traumático de la historia de España es la guerra civil, o sea, de la historia reciente, de lo que sería siglo XX. Entonces, es algo que él inicia, o es uno de los que lo inicia, luego la dictadura dura muchísimo, y luego es que no se puede comprender lo que ha pasado en España realmente sin la dictadura. Entonces, que ha marcado tanto que es normal que eclipse cualquier cosa. Y Que claro, yo he escuchado, bueno, yo leí en un libro que me estoy leyendo ahora, que Franco esperó como 2 años de guerra, o sea, José Antonio Primo de Rivera o algo así, murió Ese a fue de la principio de la Falange, ¿no? guerra. sí, Y Franco esperó 2 A años decirlo. para decirlo, Sí. para que no se saltara su figura y se sí, idolatrara y tal. sí. O sea, fíjate el nivel de... Sí, además de que calculador. te parece que sabes que no era una persona que le cayera especialmente bien, Sí. pero claro, al final es que es un símbolo. Y entonces, Claro. además que lo usa durante toda la dictadura, acordad las imágenes que veíamos en los colegios, ¿no? El crucifijo, el retrato de Franco, el retrato de Sí, José Antonio, sí. que se hizo mucho uso. O sea, le sirvió más muerto que vivo, está clarísimo. Aprovechó las circunstancias, todo lo que pudo. Pero sí que es verdad que hay un revisión peligroso, ¿eh? Es que hay un discurso ahora, no solo en eso, o sea, peligroso en el revisionismo de repente querer justificar una dictadura que no tiene justificación, porque es que es una dictadura. Es que es una dictadura.
hay también un discurso ahí muy peligroso de que las elecciones no sirven para nada. Entonces, que si empezamos a justificar dictadura y empezamos a decir que la Que las democracia no elecciones- sirve para nada, Claro. igual Ay. tenemos un problema, ¿sabes? Entonces, ¿verdad? Y sobre todo escuchas eso a gente que no la ha vivido, porque Sí, luego... porque, o sea, La yo, mayoría. vamos, pues eso, lo que has dicho antes, que yo soy de izquierda, todo el mundo lo sabe, pero entiendo que mi abuelo, que ha vivido toda la dictadura, que tiene 80 años, diga, pues no sé qué es Franco, pues no está bien, pero lo puedo llegar a entender porque él la vivió. Claro. Vale, o sea, yo entiendo que al final, en todas las etapas fundamentales de su vida no ha conocido otra cosa que no haya sido Franco, y ya luego tú con 40 años ya estás más que No, y sobre formado. todo los que han vivido a lo mejor sobre todo los años 60, que son los años del desarrollismo, que Claro, son que es como que tenía los mucho, más- o sea, ¿te acuerdas de...? Mi abuela siempre dice, mi casa me la dio Franco. Y digo, a ver, no vino a dártela en persona. Ella que no vino así, dijo, toma, esta casa para ti. Digo, la habrás pagado, la casa, Hombre. ¿vale? Pero claro, que son años donde había ahí, bueno, había un chute de dinero de Estados Unidos, con todo el tema este del Plan Marshall y demás. Que también te digo, o sea, yo que cuando estudié la dictadura de Franco flipé, porque es como que, o sea, a él todo esto del tema de entrar en la ¿en qué era? En No, distintas, sí, bueno, Sí, en distintos en- organismos se entra, claro. en la ONU sí, y sí. eso, es como que le costó mucho, y luego fue como que hizo mucho en plan, con todo el tema de la cartilla, fue como... Todo para todo el mundo, no sé qué, y fue como que en verdad los años del franquismo fueron los últimos 10 que fueron como los dorados, pero antes, Claro, qué es que bueno tiene esa dictadura, o sea, eran realmente como, todo el rato era a como él que le le costó mucho levantar. Los eso. primeros años son terribles, o sea, son años de hambre. O sea, cualquiera que haya vivido los años 40 son años de represión, son años de hambre, los años de la posguerra son terribles. Y además de los años del aislamiento internacional, en el que nadie Claro, que quiere es que nadie saber. le hacía caso. Claro, ¿qué pasa? Es que a Franco le viene muy bien la Guerra Fría, porque ¿quién es la persona más anticomunista de este mundo? Él. Entonces, si tienes un bloque que el enemigo es el comunismo, pues es muy fácil entrar en ese bloque. Esa alianza con Estados Unidos es lo que le va a abrir todas las puertas. Ya. De, bueno, no es una democracia, pero es que los comunistas Bueno, son Franco peores. también sin la ayuda de Voy a Hitler. ahora sí voy a encender no la habría luz. hecho. Ahora sí, ¿no? Aunque vayamos a acabar por voy a encender la luz. Porque es que me parece eso un vídeo de miedo. Yo me quedaría 3 horas más grabando. Yo es que digo, mira, me dejo que dure más, pero es que yo creo que tenemos que Es hablar de que esto, porque totalmente. encima esto lo van a ver A todos ver, los es que alumnos claro, que ha tenido Laura. es que claro, tiene. Y a mí me parece muy necesario que haya gente que se entere. Evidentemente, la guerra civil, sin la ayuda, no solo, o sea, es que ahí no es solo la ayuda que recibe, sino la no ayuda que no recibe la República. Porque es que, claro, Claro. entre el pacto de no intervención y la ayuda que recibe el bando franquista, es que las cosas estaba la cosa Cocinaba muy morir, jodida. ¿no? Estaba ya todo comprado. Estaba la Todo el cosa pescado muy- estaba vendido. Claro, es que ahí hay una desigualdad muy grande. Ya. Hay una desigualdad de fuerza enorme. Entonces, No sé, es que era, tú ves las fotos que hacíamos en los comentarios de historia, veías una foto de un soldado del bando de Sí, Franco y uno del bando de la Digo, República ahora, y te daban ganas de darle porque un puchero. este año ya viene la foto identificada, digo, pero la forma fácil era, si parece que le falta un puchero, es un miliciano Sí, republicano. sí, sí, o sea, es que claro, es que Era ahí... fácil. Entonces, evidentemente, el contexto internacional le viene... Es que le viene de puta madre, tanto para ganar la guerra, como los primeros años, eso, pasa que ya luego ya se ve que los nazis son malos y ya entonces dice, uy, está incómodo, y estos los años de aislamiento, pero luego la Guerra Fría le vino divinamente, porque es que Estados Unidos le abrió la puerta a todo, ya entró en los organismos internacionales, ya viene dinero, ya se invierte aquí, ya se abre España en los años 60 al turismo, y desde entonces pues seguimos siendo el bar del mundo, y eso le viene, entonces es que claro, ahí se junta un contexto internacional favorable con una dictadura que es muy camaleónica, que es la gran característica que tiene el franquismo, que Me se acuerdo adapta. perfectamente de esa palabra. Que se adapta. Sí, porque es que tampoco puedes compararla con otras dictaduras, porque es que depende de la época. Que los primeros años, evidentemente, es más imitación del fascismo y el nazismo, pero luego hace así como... Pero vamos, que sigue siendo una dictadura, ¿ves? Claro. No, Sí, sí, pero no, eso, muy o sea, fino. a mí me sorprendió mucho como que es todo el mundo habla sobre lo bien que se veía con Franco, pero se vivieron bien los últimos, ¿qué? Sí, 15 pero años. luego O sea, de- duró 40 años. la O bonanza 30 económica de los y años fue- 60 es una bonanza económica muy frágil, porque en el momento en el que llega la crisis económica de los 70 se va a tomar por culo. Ya. O sea, es que es una bonanza económica que se Es que eso, sostiene encima con fue como pinza. los años de oro y luego Claro, otra vez claro. para abajo, que fue cuando él ya se murió, que diría. Claro, entonces ahí se junta todo. Entonces era una bonanza económica, eso, muy cogida con pinza, que en cualquier momento en el que algo hiciera así, se te cae, y se cayó.
total. Los años 70 son de crisis absoluta. Y luego, por ejemplo, a nivel cultural, España es un vago Claro, gordo, normal. entre el o sea, entre los Se que te fueron, cargas, claro. los que metes en la cárcel y los que exilias, Ya. Hasta el final del franquismo, o sea, ¿cuándo murió Franco? ¿El 75? en 70. Sí. Hasta el 75 se estuvo, o sea, porque reprimiendo, en plan... No, hay gente que se vino antes, ¿eh? Hay gente que se... O sea, los años peores a nivel de represión son los primeros y los últimos, que hay ahí unas cuantas ejecuciones de terrorismo, porque son los años ya de inicio del terrorismo gordo. Mm. Y hay ahí también bueno, unas claro, cuantas, ETA. claro, ETA, Carrero Graco, Blanco, Fra, todo primera esto. astronauta. Que yo en el libro este también, que bueno, es el de David Duplessis, Sí. La península de las casas vacías, 100% recomendado, que sale que Franco tenía como la mano de Santa Teresa o algo Sí, y a dormía ver, con la mano ¿qué? de La, Santa ¿Pero la mano de Teresa. la verdad? foto Sí, se una parece, escultura, sí, ¿no? es una, eso son las reliquias, normalmente se meten además así como en oro, ¿no? Están como bonitas así porque normalmente están puestas en iglesia y eso, y es verdad que claro, tendría una parte, es que a la pobre Santa Teresa la han repartido ahí como vamos. Y hay una foto es que parece la mano de la película esta de los Vengadores, el guantelete de Thanos con las gemas es igual. Si la buscáis es igual. A mí me encanta el vídeo en el que él sale hablando inglés. Ese vídeo es épico, ¿eh? Franco bilingüe. Este vídeo es buenísimo. Ese vídeo y la foto de Franco bajo palio, las dos son Como si épicas. fuera la Es que esa foto es mágica, ¿eh? Sí, sí, icónico sí. cuanto menos, fue un personaje... Es que... Y muy cinéfilo. Sí, Sale. Veía muchas películas en pases privados allí en el Pardo. Se pudo ver tranquilamente casi 2000 películas de él allí en Sí. pases privados, ¿eh? Y veía incluso algunas películas que se habían censurado en los cines españoles. Sí. Pero y hizo un guión de la película Raza. El guión lo hizo él, con tintes autobiográficos. Ay, qué Es una bien. película perturbadora, cuanto menos. Para analizarla, o sea, para entender toda la simbología y todo lo que es la ideología, está guay. Esta película es rarísima. Y no vayáis a decir esta película es... Pero a nivel de estudio histórico está tremendo. Pero sí, un tío Era- muy cinéfilo. él de pequeño en el instituto eso era como muy tímido, eso nos contaste tú, ¿no? Sí, además era ese perfil de persona que parece bastante mediocre, por lo visto. No era el típico, a ver, que pero solo eso, para ver las fotos, o sea, digamos, claro, de- pero eso pasa con mucho, porque por lo visto con Hitler también pasaba que era el típico que la gente lo veía y nadie pensaba que iba a ser un líder, porque no era una persona carismática, que normalmente un líder tiene que serlo. Hombre, pues tendría su carisma luego ya con los años, pero que nadie se imaginaba que iba a ser lo que acabó siendo. Era extraño, por lo visto, en la academia. Bueno, pues lo que por lo visto le cambió el carácter, o eso decía él, ¿no? Que era los años en Marruecos, que él no entendía su vida, o lo que había sido su vida, sin los años que pasó en Marruecos. No sé, a mí es que eso, me parece como que se romantiza mucho. Sí, la dictadura. Sí, es- es peligroso, ¿eh? Es que hemos pasado también había, cuando ya empezó la transición, los años como inmediatamente, no los inmediatamente posteriores, porque al final son gente que los ha vivido la dictadura, pero unos años en los que ya la transición está como asentada la democracia, por lo visto había gente, si se le preguntaba a los docentes, que ni siquiera sabían quién era Franco. Porque había sido una cosa ya se había hecho como tan eso que no sabían. Y ahora estamos pasados a... debería volver. Claro. Bueno, y de hecho, o sea, como que después de 10 años de democracia, o sea, se murió Franco, hasta 10 años después existió la institución hecha del Patronato de Protección a la Mujer, que fue una institución que se creó en el franquismo, ¿no? Que estuvo incluso después de la de... Bueno, y lo de la Fundación Francisco Franco, que ha sido legalizada hace poco. Bueno, a día de hoy lo estuvimos hablando, hay miembros de la Falange en el gobierno de Andalucía. Sí, hay... O sea, Es verdad, yo he visto algo de eso, pero fuerte. tampoco me... Sí. Estamos hablando ya de Es, eso, Falange. es como que la gente es en plan, joder, qué pesado todo el mundo. Es que pero yo es que creo- no hemos salido de la dictadura porque Pero la no gente da- que se hizo... ¿No da la impresión de que ahora como que lo rompedor es ser de este tipo de ideología? Sí, ahora, Ahora como que los lo rebeldes, revolucionario o sea, es ser hubo una eso. época, en mis años de juventud, los rompedores no iba a votar. O sea, tío, es que soy apolítico y no voto. ¿Vale? Entonces, como siempre hay, entonces, ahora los rompedores, Ahora lo revolucionario es ser otra vez... sí, Es como ellos se piensan que son una minoría que están totalmente como muy reprimidos. original, claro, ¿no? Y al Y ya final, entran en bueno. el Y es discurso como ese que ahora es que no se puede decir están nada, es que bueno, no. en el
Es que el siguiente podcast que viene lo grabamos ayer, en verdad, y ayer estuvimos hablando de eso y estuvimos hablando de todo el tema de Vito Quiles y bueno. Que van de rebelde, de niño viejo Pero rebelde. también estuvimos hablando ayer que en Alemania esto no pasa. Alemania pero claro, ¿qué pasa? Es que en Alemania el nazismo perdió. Aquí claro. el franquismo ganó la guerra y la transición han hecho los herederos del franquismo. Entonces, es que es eso, o sea, es que la gente que como cogió poder en ese momento sigue ahora teniendo poder o gente relacionada, yo qué sé. Pero tuvo hasta Como hace que Claro. no se ha terminado de quitar eso. no, bueno, es que aquí No, o sea, no hay un corte de raíz de decir, no, vale. no, bueno, es que lo que son los partidos de derecha salen de los propios... O sea, aquí la izquierda sí que era lo que había sido la oposición a la dictadura, ¿no? PSOE y demás, el Partido Comunista, pero la derecha o el centro derecha sale de las instituciones. O sea, Adolfo Suárez funda UCD, era un señor que estaba en las cortes franquistas. Fraga, que había sido incluso ministro durante la dictadura, funda Alianza Popular, que luego es el PP. Es que salen de ahí. Claro. O sea, hacen este cambio a una transición democrática, pero es que han salido de ahí. Entonces, es que no es lo mismo que haber perdido una guerra, que haber sido totalmente eliminado de... Es verdad que, a ver, Alemania tiene... Siempre hay algún neonazi por ahí, pero Claro. no está... Hay como más medidas, ¿no? Más duras. Sí, con el tema sobre todo, yo siempre lo decía cuando vamos a hablar alguna vez de posibles excursiones, era como, por favor, si alguna vez vais a Alemania, no vayas a hacer la gracia de... Sí, porque- porque igual te hace un placaje un policía alemán que flipas. Para que se tire un alemán. ¿Sabes? Entonces es verdad que allí son más... También es verdad que en la Alemania tiene como también un sentimiento de culpabilidad muy grande con toda la que formó esta persona. Ya. Entonces son muy... Por favor, eso no puede volver Claro. a pasar. Eso, bueno, entonces sí, tiene una ley muy estricta con el tema este de cualquier simbología. Es lo que falta aquí, yo creo. Ah. Bueno, eso y más memoria y estudio Sí. de la gente. Porque... A ver, es que la gente tampoco se cree lo que pone en los libros. O sea, yo creo que tú Ya, a pero- cualquier persona ultra, en plan, súper extremista, no sé qué, le dices, vale, sí, pero es que eso no es así. O sea, Luego aquí, si te lees un libro de historia, aquí te pone esto. El problema Y te dicen, también "No, que hay mucha gente que no tiene ningún sentido, la verdad. Que te da por hecho que todo lo que es la memoria histórica está politizado y es algo de izquierda. Que no debe serlo, porque quiero decir, somos un país democrático, de igual quien gobierne, somos un país democrático. Entonces, en un país democrático, pues, evidentemente no podemos permitir símbolos de algo que ha sido una dictadura. Pero es que eso da igual si eres de izquierda o de derecha, pero es verdad que hay mucha gente que asocia todo lo que es Sí. memoria histórica con que es algo propio de la Sí. izquierda. Y ya como es algo propio de la izquierda, pues ya es como hay. Atrás. Y entonces ya de repente te sueltan siempre que no falla ¿y qué pasa con las víctimas de ETA? Es que también se habla de las víctimas de ETA. Entonces no puede ser que parezca que un sector se ha quedado con unas víctimas y otro sector se ha quedado con las otras, pero hay gente que tiene esa mentalidad todavía. En fin. Bueno. Da bastante miedo. Sí, yo no Sí, sé, nos no. han tocado unos años Difíciles. Sí. complicados, no solo en Eh, España, porque al final hay un... No, si Hay España una yo creo que es de ola. lo que hay nos una, gusta. hay una ola. Sí, es que España yo creo que es de lo que hay nos una gusta. ola O sea, solo hay que ver la conservadora. cara de Trump cuando le da la Copa del Mundo Ay, a la selección. qué momento. Que es como que se Qué pone al momento. lado, ¿no? Y hace... Y se va. O sea, es que no espera ni a que suban la copa, es como que... Claro, dice, claro. Hay una oleada de conservadurismo gorda Mm. a nivel internacional, vamos. Es una pena. Está hecho, pero sabemos es la cosa. corriente, es la corriente. ¿Cómo Bueno, vamos el a año que acabar? viene, hay elecciones. Anda. Estaremos ahí peleando en Twitter y... Bueno, a ver si podemos poner algo en Twitter. Claro, ¿Eh? bueno. Porque lo mismo no. Lo mismo no podemos poner en Twitter, a ver. La verdad que en Twitter se ponen barbaridades. Yo me río mucho, a veces con lo que se pone en Twitter, Ya, pero... sí, Twitter... Twitter es una Pero- red social tóxica, Pero ya no es pero muy graciosa. tóxica. Ahora jamás la llamaré X. Yo tampoco. Jamás. Me niego. Me niego en rotundo a llamar X. Totalmente. Es que no, me niego, vamos. No. Además, en cualquier noticia en la que se menciona siempre te pone en la red social X y entre paréntesis, anteriormente Twitter. Sí. Da igual de cuándo sea la noticia. Me niego en rotundo. Pero sí, nos ha tocado una época. Yo seguiré intentando, no sé, educar Adoctrinar a a niños. Adoctrinar mis niños, alumnos. claro, que es a lo que me dedico, es cierto. Pero a Adoctrinar veces no niños. funciona, chicos. A A veces veces. no funciona.
A mí es como que me ha hecho mucha gracia, ¿no? En plan, de pasar un curso a otro y así. Nosotros éramos un curso que daba mucho encante. En plan, casi todos éramos... Claro, como sí, sí. La gran mayoría. Me he frenado, ¿eh? O sea, me he frenado. Se me nota. No he soltado tantas barbaridades como podría yo haber soltado en vuestra clase, sintiéndome más confianza. Eso sí es cierto. He dicho, venga, vamos a... Pero que a mí igualmente se me nota. No. Ya, sí. Pero... Es que además pero, también, o sea, es que la asignatura que doy, a Claro, lo mejor Pepe da biología y a lo mejor... Y también pues, se le nota. y también se le nota, pero porque Pepe habla de pero células porque y- Pepe habla de todo. Pero a lo mejor si se ciñera la biología, pues no se nota. pues no se notaba tanto. La coleta le... Claro, la Pero es que coleta. claro, yo doy lo que doy, entonces que... Es no- que es imposible. Es ser que es imparcial. imposible, es que no... Se te Pero tiene también, que o notar. sea, ha llegado un punto en el que es como, vale, o sea, yo veo muy bien que hay que ser imparcial con algún tema, en plan, pero tampoco hay que ser tan imparcial. En plan, Hombre, yo a ver, creo No, que, no, es no. que... Yo nunca claro, estaba de acuerdo. hay que hablar del tema, ya que... Claro, no. a ver, y que hay, lo que decía antes, es que hay temas que la gente está poniendo a debatir que ya no son debates. O sea, Que no es un Claro, debate, pues el no. otro día hay un podcast de Mac, bueno, me salió un vídeo porque yo no veo eso, pero me salió un podcast diciendo como, bueno, es que a lo mejor todo el mundo no tiene que tener derecho a tener una vivienda, pero... Ah, sí, me he visto el Hola. vídeo O del sea, mamarracho ese. Sí, es que, o sea, perdón, en plan, somos personas, ¿no? O sea, Claro, no somos es que ratas claro, que vivimos en la calle, es que nos de estamos repente acostumbrando a no tener hay, derecho. hay un ninguno. discurso que está como haciendo ver que la vivienda es un lujo. No, perdona, la vivienda no es un lujo. La Es que vivienda hoy es en un día derecho. todo es un lujo. o Claro, sea, es que entonces ese discurso de hombre, es que si gánatelo, no, o sea, sí, levántate a las 5 de la gana- mañana a hacer burpees. Claro, Igual, sobre lo todo tuyo. cuando además la gente que tiene millones de casas es porque las ha heredado, o sea, ni siquiera se las ha ganado, las ha heredado. Pero hay un discurso ahí de cosas que no deberíamos tener que dudar. Pero es como que se está normalizando. Pero se está, Sí, y claro, me demasiado. estás debatiendo eso, se está volviendo a debatir el tema del aborto, que además luego son cosas como, vamos a ver, una ley de aborto no te obliga a abortar, corazón. O sea, Literalmente, en plan. si tú en tu cabeza, por tus creencias, no quieres abortar, no abortes, que no va perro Ya, pero el Sánchez a tu problema- casa y te arrastra a una Claro. clínica, ¿sabes? Pero yo creo que el mayor problema de la gente en plan así súper extremista de derecha y todo es como que, o sea, el problema que tiene es eso, que no dejan a los demás. En plan, es como que tiene que ser... Claro, cuando al final, cuando el aborto no era legal, abortar se abortaba. La niña con dinero Claro, se es iba que- a otro país a abortar Y la otra... y pues, lo la hacían que en unas estaba aquí condiciones pues le hacían que- unas condiciones que llaman, que a lo mejor se moría Pero eso se ha hecho de toda la de vida. toda la vida, de toda la vida. Siempre, igual que pasa con la gestación subrogada, igual que Claro. pasa, es que siempre Es va a pasar en plan. es que al final, entonces, como vamos a ver, que vas a volver a que sea así. Sí, de hecho, una de las cosas por las que se legalizaba era eso, para evitar que fuera Claro. un riesgo, Pues sí. que es lo que ha acabado Bueno, siendo. ahora Feijóo y eso ya están asomando cabeza y han sacado la ley en plan que cuando es feto ya se considera parte del núcleo familiar. Pero Y ¿y él está- en qué momento ha tenido él un feto Y en la claro, barriga? esa Es mi ley pregunta, ya o sea, anticipatoria de después. Claro. Claro, es Pues que... eso ha pasado. Yo me acuerdo que una vez mi abuela, que mi abuela tiene 92 años, va a cumplir, y mi abuela ha vivido toda la guerra civil, o sea, no se acuerda porque realmente pues, era pequeña, toda la guerra civil, toda la dictadura, todo. Y yo me acuerdo de ella contarme un día súper tranquilamente que su madre, cada vez que se quedaba embarazada, se ponía a pintar para que con el olor de la pintura llevaría unos tóxicos que no sé qué, le hacía como abortar y que ella se acuerda de ver a su Madre madre mía, en plan fíjate. Ostras. la sangre ahí. Y yo, ella lo, o sea, lo contaba como una vez porque, y mi madre, anda que mi madre con mi padre no vea, no sé qué, como que todo el Es que día. claro, es y, que y, te dice, pones a y pensar- vamos, y si hubiera sido por ella, más hijos hubiera tenido, pero ella, claro, no tenía dinero para tener hijos, Claro, se es ponía a que- pintar la mujer y todo eso para afuera. Es que claro, o sea, te pone a hablar también de los matrimonios de esas épocas, que a veces lo típico que te cuenta una abuela, cómo conoció al marido y tú piensas, @fiscalía, ¿sabes? Qué cosa súper turbia, ¿sabes? De, ay, pues que le gustaba yo tanto que todos los días me seguía a mi casa, ¿sabes? Como, joder, Claro, bueno. uf, con el abuelo, ¿eh? Y claro, Ay, ves relaciones ahí Claro. raras, tela. sí. No,
no, es que ahora no, es que ahora no aguantan nada, ahora se divorcian con nada, como es que a lo mejor tú te tenías que haber divorciado, Pero no lo digo. pero no podías. Pues ya terminando, hemos puesto una nueva sección en el podcast que en vez de hacer preguntas típicas, el invitado le hace una pregunta al siguiente. Entonces, ¿has visto el último podcast? No sabes lo quién ha he venido? visto, no, porque el último que vi fue el del águila, Sí. que pero había otro después, ¿verdad? Sí. Entonces no sé cuál es la pregunta. Pues vino Isabel, la madre de Lola Llana, Ah. que ha sacado un libro y vino a presentar su libro. Y te dejo una pregunta A ver. que es, ¿Tú te acuerdas? yo me acuerdo Yo no me que acuerdo. era a qué épocas de la historia le darías más importancia que han pasado desapercibidas, y ella hizo hincapié en cuando los árabes estuvieron aquí, porque dice que hay muy pocos registros sobre eso y que fue como en plan importante. A ver, hombre, pero hay registro. O sea, no es quizá la época más popular, a lo mejor a nivel así, pero sí, hombre, todo el tema de Al-Ándalus está bastante... Es verdad que es muy importante en el sentido de la propia estética de los edificios, ¿no? Los patios, los azulejos... Vamos a ir aquí a Andalucía, se desmonta, ¿eh? Sí, Sí. Andalucía, las calles, es que las calles de Granada, de Córdoba, es Sí. que tú no sabes decir, tú puedo estar ahora mismo en Marrakech de repente y es Mm. igual. Entonces es verdad que a nivel eso de urbanismo puede que sea la cultura que más ha influido en nosotros, 100%. Y épocas así... Pues claro, pero por influencia que nos haya llegado, o sea, que tengamos nosotros más influencia, o por importante, porque... No sé, o sea, dijo eso, época de la historia que haya pasado como desapercibido. Hombre, porque- desapercibida ya no pasa ninguna, al final. Ya. Todas están muy estudiadas. O sea, ya es que te guste más una, que te guste más otra, que a lo mejor se hayan puesto más de moda. Ahora, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando del revisionismo este que está teniendo la dictadura o la guerra civil, a lo mejor está esa más en moda porque se está haciendo ese revisionismo, pero al final todas están ya muy estudiadas y no hay ya, por suerte, antes quizás sí, pero no hay ya lo que antes se hablaba de épocas oscuras, ¿no? Que a lo mejor no sabe nada o no, pero incluso Sí. la Edad Media en algunos momentos es como una época así como oscura en la que no había avance, pero eso está ya súper superado. Entonces realmente todas han aportado, o sea, a nivel cultural, por lo menos, todas han tenido un aporte brutal, la verdad. Que te guste más alguna, que te guste más otra, Claro. pero verdad que en Andalucía concretamente, pues probablemente al andaluz, la cultura de Andalucía es lo que más peso calado, ha ¿no? tenido. Hombre, ya os digo, a nivel de estética, de urbanismo y de todo, es tremendo, vamos. Pues eso, ¿y qué preguntas le dejas tú a la siguiente invitada? Pobrecita. Deseándome Se la rayó un poco. respuesta. Claro, yo es que yo estuve pensando muchas cosas. Yo estaba en la clase de pintura dándole vuelta a esto, mientras yo pintaba un gatito para una amiga mía que va a ser madre. Y dije, algo que se le dé bien, pero algo que se le dé bien es una pregunta muy típica. Entonces dije, quiero saber algo que se le dé bien, pero que sea una cosa súper inútil. O sea, que digas tú, esto no me sirve para nada en mi vida. Es que me hice nada de la respuesta. Estoy deseando ver la respuesta. Se la haremos, se la haremos. Y bueno, pues ya estaría. al Bueno, yo final. tengo un regalo. Ay, vale, A verdad. Ay, que me meo. Regalito. Hombre, por favor. Una es muy puesta siempre. Ay, por favor. Oh, oh. Ya me estoy oliendo lo que es. Yo me lo imagino. Ay, me encanta. Hombre, para que tengáis la taza corporativa Claro, del podcast. Total. ya. Ay, qué profesional. Me encanta eso es como súper. en La Pijela Quinto de Claro, Libro de Zagam. sí. Claro, pero vosotros todavía no tenéis patrocinador. No. Cuando los demás chaflíos patrocinen, me llamáis para invitarme a un matcha. Vale, vale. Porque chula, gracias. Me encanta, Laura, Laura, gracias. Me encanta. Es chulísimo. Ha hecho el Además- diseño mi hermana. Ah, La foto, esto ha sido un trabajo cooperativo, ¿vale? La foto me la mandó Laura, que se la mandó otra amiga vuestra. Me meo. Ah, vale, la que hizo la foto. Claro. Sí. Sí, claro. Y mi hermana me puso así el Mío. fondito y las Me Qué cosas. encanta, pues muchas Además gracias. salimos con la cerveza. ¿eh? Claro, claro, es Sí, y el que... fondo de colores me encanta. Qué chula. Pues gracias. Pues muchas Laura. gracias. Me ha encantado. Me ha encantado también hablar contigo, en plan. Sí. Yo me lo he tenemos pasado bien, que está hacer todo el otro. rato Ay, entretenido. cuando queráis, yo... Sí, porque vamos. Charlo mucho. Bueno, sí, ya hay profesores que se ofenden porque no hayan venido. Es verdad. Es verdad, Es yo Ya he dado me mucha- llamaron la atención, me dijeron, Sí, sí. Yo he dicho alguno. se siente.
que... soy Pero muy no, curiosa. que os queremos a todos. Mucho. Pues eso, esperemos que os haya gustado. Eso. Y Y nada, nos vemos hasta la la siguiente semana vez. que viene. Adiós. Chao.